¿Bien? ¿No son los mismos antes? Sí, Ah, bioquímica, ¿verdad? Ya. Una clase. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Buenas? ¿Con ganas de comenzar? ¿No? Yo tengo ganas de comenzar y no tengo ganas de comenzar este semestre. ¿Ah? ¿También? ¿Por qué? La rutina de El viaje. Yo tengo ganas de comenzar. Una, porque no he visto sistemática desde el 2021. Sí, no he visto sistemática. Dicté el 2020 al 2021, pero después ya no lo dicté, ¿no? Y este año me lo he vuelto a dar, entonces tengo ganas de comenzar el semestre porque sistemática me gusta bastante, es un curso que me gusta, ¿no? Y no tengo ganas de comenzar por todas las otras razones. Tengo ganas de que diga las vacaciones sean más largas, ¿no? Entonces, tengo ganas y no tengo ganas de comenzar. Bueno, entonces comenzamos un poco la clase del día de hoy. Y lo primero que voy a hacer es, como no me conocen, yo no los conozco, excepto la sola clase que nos hemos visto alguna vez, presentarme. Primero me presento yo, ¿no? Para quien no me conoce, mi nombre es Jorge Ramírez, está ahí puesto. Y al primero que cualquier cosa le ponga tilde a mi apellido, está jalado en este curso, ¿ok? Mi apellido es sin tilde. Ramírez. Se pronuncia Ramírez. Si quieran decir Ramírez, ya que importa, pero yo lo pronuncio Ramírez. Pero no tiene tilde, ¿no? Eso es un trauma desde mi infancia. Cuando estaba en el colegio me quitaban puntos por eso y mi apellido no tiene tilde. Entonces me decía, tu apellido tiene tilde, la profesora le bajaba puntos, le decía, profesora, no, tenía que traer mi partida para que me crean. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita recién, todos mis diplomas tengo que estar. ¿Ok? En mi caso, yo soy genetista y biotecnólogo como ustedes, ¿no? Yo soy egresado de la Escuela de Genética y Biotecnología, ¿no? Hace poquito tiempo, ¿no? Más o menos la primera promoción, ¿no? Fui la primera promoción de esta escuela, ¿no? Así que yo fui el conejillo de indias. Más o menos, a las cosas cuando entramos no teníamos ni plan de estudios y esas cosas, ¿no? Pero algo salió, ¿no? Y luego, entre tantas cosas de las opciones de la vida y la carrera, la parte de la carrera que me gustó a mí fue la parte evolutiva, ¿no? Entonces, como a mí me gustaba la parte evolutiva, creo que en cierta forma estoy acá por eso, me dediqué a esa área de la carrera, ¿no? Tuve la suerte, la oportunidad, un poquito de mérito, ¿no? De ganarme una beca para afuera y me fui a hacer una maestría en genética y evolución. En verdad, una maestría en biología molecular y genética evolutiva, ¿no? Entonces, mi área, soy genetista, ¿no? Trabajo todo con molecular, ¿no? Pero mi especialidad va hacia ese lado, ¿no? Y luego hice un doctorado en genética y evolución, ¿no? Entonces, toda mi formación como profesional y como científico es hacia el lado de genética y evolución, ¿no? Entonces, este curso de sistemática que vamos a tener este semestre, a diferencia de otro curso de sistemática en la facultad, va a ser un curso muy de genética, ¿sí? Va a ser un curso visto muy desde el lado de la genética, muy desde el lado molecular, ¿no? ¿Eso quiere decir que el otro lado de la sistemática no sirva? No, lo vamos a estar comentando, lo vamos a mencionar, pero la práctica, los ejercicios, las cosas que podemos hacer va a ser todo orientado hacia el lado molecular, ¿sí? En cierta forma también es un poco por lo que me han devuelto el curso, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que ustedes deben saber, este curso se ha vuelto a dictar este semestre, ¿qué están ustedes? Quinto, ¿no es cierto? ¿Y saben en qué semestre dictar este curso? Noveno. ¿Ah? ¿Quién sabía? Antes de ustedes, la promoción pasada, ¿en qué semestre lo llevó? Noveno. Décimo. ¿Ok? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? ¿Cómo es que este curso pasó de décimo a quinto? Va a ser un curso súper avanzado, sí. De por sí este curso históricamente siempre se ha dictado en séptimo o sexto, ¿no? En una reunión de plan curricular, no sé en qué momento, yo no estaba en esos momentos en esta universidad, lo pasaron a décimo, ¿no? Y en el último plan varias personas reclamamos, ¿no?, de que este curso regrese a ser un curso previo, ¿no? Porque es, como dice la trillada frase, ¿no?, nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. O sea, era súper loco que ustedes lleven todos los cursos y al final lleven algo de evolución, algo de sistemática, ¿no? Porque antiguamente el curso se llevaba por separado, se llevaba un curso de sistemática y se llevaba un curso de evolución, ¿no?
pero bueno, hemos conseguido que regrese a quinto, que tiene mucho más sentido, ¿no? Hubiera sido ya el séptimo tal vez, pero bueno, hay unas cosas que tal vez cuando yo esté explicando varias cosas, por ahí ustedes no las necesariamente no van a saber, no lo sepan. Así que me dicen, profesor, nunca hemos visto esto en nuestra vida, ¿no? Entonces me dicen yo y yo les voy a intentar explicar, ¿no? Varias de las cosas también que por ahí vamos a necesitar, especialmente en la parte práctica, es conocimientos básicos de bioinformática, ¿no? ¿Y ustedes ya llevaron bioinformática? No. Entonces yo voy a tener que cubrir un poquito de ese vacío de bioinformática, ¿no? Entonces voy a hacer un poquito ya al deseo, ¿no? Pero bueno, ¿qué importa? Para poder hacer bien este curso, entonces me dicen ustedes, profesor, no sé qué, yo les explico las cosas. ¿Ok? Porque yo entiendo que todavía no llevaron bioinformática, ¿no? Tal vez algunos conceptos de molecular o de genómica todavía no los tengan, ¿no? Entonces, pero ahí lo vamos a explicar. ¿Ok? ¿Quieres? ¿Sí? El otro que les voy a pedir, ¿sí? Es que este curso comience máximo 9 y 10. ¿Sí? Entonces, todas las clases 9 y 10 yo voy a estar acá, ¿no? Antes de Paraguay, mucho antes, pero igual a las 9 y 10 yo voy a tomar la asistencia. ¿Sí? Entonces, guerra avisada, ¿sí? Pues voy a hacer mucho hincapié en eso porque me ha pasado mucho, si no dicto este curso, estoy participando en bioquímica, en prácticas, o estoy dictando en 10º semestre un lectivo que es de genómica evolutiva, ¿no? Entonces, generalmente muchos llegan a ese 10º semestre y siempre llegan tarde, es cosa que lo veo desde hace mucho tiempo, y así que vamos a intentar cambiar eso un poco, ¿sí? Así que vamos a tomar. Para que no digan que soy malo y pues se puso a las 9 y no a las 8. Y vamos a conocerlos. Joseph André Yolilis Majoy. Está Gabriel. Gabriel. Fabio. Eitan. ¿Está bien dicho? No, se dice Ethan. Ethan. Sí. Muy bien. Me intento aprenderme los nombres, pasan 16 semanas y no me los acuerdo. Más o menos cuando ya está en el 10º me acuerdo los nombres. Luis. Antonio. Yadira. Está Carlos Alberto. Está Carlos Alberto. Jorge Adriano. Tu nombre está fácil de recordar. Bill, Camila, Marina, Jennifer, Natalie, Marco, Brian, Judá, Flavia, James, Milagros, Jessica, digan presente, Diego, Renzo, Alexandra, Itzel, José, Brianna, Carlos, Colette, Carolina, Iván Manuel. Sí, Iván Manuel. Sí, sí estás. ¿Dónde estás? Sí estás. Jesús Alberto. Presente. Él tiene que mandar un correo. No, igual lo tengo que comprar. ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue el otro viaje? Iván. Jesús Alberto.
Daniela, Paul, Alexandra, Nicole, Abner, José Fernando, listo para las clases. Muy bien, comencemos entonces. Hoy día la clase ya vamos a hacer una parte súper introductoria de sistemática y evolución. Más de sistemática, en verdad. Lo que vamos a hacer es estas 8 primeras semanas, la primera mitad del curso vamos a ver sistemática, ¿no? Y la segunda mitad del curso vamos a ver evolución. Y entonces, a partir de ahora este curso es de sistemática por 8 semanas. ¿no? Y cuando vamos a ver el concepto de evolución, son dos cosas muy ligadas entre ellas, ¿no? Pero vamos a comenzar con sistemática. ¿sí? ¿Quién sabe lo que es sistemática? Clasificación, tiene mi idea, vamos. Cualquier cosa que se les ocurra. Clasificación. Para clasificar sistemáticamente, o sea, no clasifica con clasificar. ¿no? ¿Y qué significa sistemáticamente? Hay reglas, ¿ya? Una serie de pasos. ¿Qué? Una serie de pasos. Una serie de pasos. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Está muriendo agua. Hay que avisar esto para la después. Darle necesito a la administradora. Un segundito, chicos. Hola, Liz, ¿qué tal? Mira, estoy en el cuarto piso de la clase y hay una gotera en el techo. Hermano, para ver. Esto sale para los bloopers. Ni idea. Adelante, adelante. Espero que... Listo. ¿Alguien más? ¿Otra idea de sistemática? ¿Cualquier cosa? ¿Una idea que tengan? ¿Han escuchado hablar antes de sistemática más allá del nombre del curso? Con la profesora Rina. Ya algo de sistemática. ¿no? Dicho sea de paso, Rina es mi maestra. ¿no? Ella fue mi asesora de tesis. Pero vamos a comenzar entonces intentando hablar de sistemática, ¿sí? Como una historia sistemática, un cuento sistemático, ¿sí? Y les voy a contar la historia. ¿Conocen este personaje? Loki. Pero no de Loki, les voy a contar la historia de las... Muy bien, de unas arqueas. ¿sí? Y toda historia comienza con amor. ¿sí? ¿Qué es amor? ¿Quién sabe lo que es amor? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Ahí en la mitad, al lado del océano, ¿no? Aquí, Ártico, tenemos acá Noruega, ¿no? Y acá tenemos este pequeño, ahí se me fue, sí, una profundidad, un ridge, ¿no? Una fosa marina, ¿no? Que ellos le llaman, ¿no? The Arctic, ¿cómo traduciríamos eso? La fosa del medio ártico, ¿sí? En siglas amor, ¿no? Y ese lugar en verdad es súper inhóspito, es un lugar súper loco donde estás en un mar súper frío, ¿no? Y ahí en las profundidades hay como que fuentes termales muy cálidas, muy calientes, ¿no? Donde hacen un hábitat súper loquísimo, inhóspito. Y estos investigadores decidieron, vamos a estudiar ese lugar, ¿no? Y ese lugar generalmente como tiene estas estructuras que se van formando como estalactitas, digamos, ¿no? Le suelen llamar el castillo de Loki, ¿no? Ese es el infierno, ahí debe vivir el Loki, ¿no? Y cuando fueron a investigar encontraron muchas cosas súper locas, invertebrados y varias cosas que encontraron, ¿sí? Ahí están las fumarolas, ¿no? Estas fuentes hidrotermales, imagínate, todo el hemisferio del Ártico, fuente de 300, 400 grados, 3.300 metros de profundidad hacia abajo,
¿Son de este curso? Pero ya comenzó. Por ser primer día. A partir de la segunda clase, cada vez que uno llega va a tener que bailar, hacer un TikTok, alguna cosa. Si no, no entra. Hay muchos sulfuros, hay metales, ¿no? Y estas personas encontraron algo súper chévere, unas arqueas. Ahora, si tú eres un investigador, biólogo, y encuentras una arquea en un lugar tan loco que la gente le llama el castillo de Loki, ¿cómo le pondrías a esas arqueas? Loki arqueotas, obvio, ¿no? Y le pusieron las Loki arqueotas, ¿no? Solo que estas personas no agarraron solamente la arquea y la describieron, ¿no? Hicieron algo que vamos a ver mucho en este curso, ¿no? ¿Cómo se llama esto de acá? Un árbol filogenético, ¿no? En este curso vamos a ver muchos árboles filogenéticos, vamos a aprender a hacer árboles filogenéticos, ¿no? Entonces estas personas usaron la poderosa herramienta de la sistemática para hacer un árbol filogenético, ¿no? Y encontraron algo muy loco. Aquí están las arqueotas, ¿no? Aquí están las otras arqueotas, ¿no? ¿Y qué ven ustedes raro en este árbol de arqueotas? Está Eucaria ahí en medio. ¿Qué hace Eucaria ahí? ¿Quién es Eucaria? Su curso de diversidad, no sé qué. ¿A qué? ¿Quiénes son las Eucarias? Nosotros. Muy bien, ¿no? Nosotros. Y es curioso porque no se sabe quién es el grupo más cercano de Eucaria, ¿no? No se sabía al menos, ¿no? Hay varias hipótesis de cómo surgieron los eucariotas, ¿no? ¿Qué baile? ¿Cuál canción? ¡Adelante! Pasen, señoras. Hay muchas hipótesis de cómo surgieron los eucariotas, ¿no? Pero luego después, otros investigadores en otro lado del mundo, ¿no?, encontraron otras arqueas que hicieron un árbol filogenético. Y si tú haces un árbol filogenético vas a ver con quién está relacionado y resultó que en el grupo hermano. ¿Y qué le pusieron a esas arqueas? Obvio. O sea, yo no me perdería, si yo encuentro el grupo hermano de las Loki arqueotas, yo tengo que ponerle toda la arqueota. O sea, si no, sería una falla para todos los biólogos del mundo, ¿no? Y efectivamente, cuando es un árbol filogenético, se encuentra que las arqueotas son el grupo hermano de las Loki arqueotas. Obviamente que esto no acabó ahí. En 10 años, desde el 2016 que se descubrieron hasta ahora, este grupo, porque no quedó en toda la arqueota, después vinieron las Odin arqueotas, vinieron las Heimdall arqueotas, al final estas se les conoce como las arqueotas de Asgard, ¿no? Y las arqueas de Asgard han sido muy interesantes porque nos han enseñado cómo que evolucionaron al final los eucariotas, porque este grupo tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Las arqueas de por sí siempre fueron interesantes. Cuando surgieron las arqueas, ¿no?, las descubrieron en un grupo diferente, no era... ustedes saben que, bueno, hoy en día, como no sabía, pero hoy en día tenemos 3 grandes grupos en la vida, ¿no es cierto? Tenemos las bacterias, ¿no?, los eucariotas y las arqueas. Muy bien, ¿no? Y las arqueas tienen propiedades únicas, ¿no? Tienen un tipo diferente de membrana, tienen complejos también de RNA, ¿no? Pero tienen una cosa muy extraña, ¿no? Porque las arqueas tienen un sistema de información, de procesamiento de información muy parecido a las eucariotas, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Pero cuando hicieron esto del castillo de Loki, ¿no?, describieron que era el grupo hermano, de ahí para adelante fue todo súper loco, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron ya todo el superfilum, digamos, de las Asgard, ¿no? Encontraron que tiene, por ejemplo, la actina, la propilina, muy parecida a eucariotas, ¿no? Ya las han podido conseguir, cultivar, han visto que esta relación eucariota-Asgard es súper cercana, ¿no? Y las Asgard, a diferencia de otras arqueas, tienen muchas cosas en común
con los eucariotas, ¿no? Por eso que se piensa de que o fueron ellas o un pariente muy cercano de ellas que fue el que hizo qué. ¿Cómo? ¿Ah? La evolución, la evolución hizo algo ahí. Hay un proceso, ¿no?, súper conocido. La endosimbiosis de qué con quién. ¿No? Efectivamente, los eucariotas surgieron, ¿no? Ahora hoy en día se conoce que fue una alfa protobacteria, no fue cualquier bacteria, ¿no? Fue una alfa protobacteria, ¿no?, que hizo la endosimbiosis, se introdujo dentro de qué? De una arquea. ¿No? Se introdujo dentro de una arquea. ¿No? ¿Cuál arquea? Bueno, una arquea o similar, estoy estando ahí, ¿no?, viendo que sea una de las garras, ¿no? Y a partir de ahí es que surgen los eucariotas. Entonces, ves que sea simplemente 3 ramitas que se abren, ¿no? Pero son 2 ramitas y súper loco. ¿Cómo pudieron hacer todo eso? Gracias a una ciencia que se llama sistemática, ¿no? Entonces, eso y mucho más vamos a aprender en este curso. Vamos a aprender a hacer árboles filogenéticos. ¿Y por qué hacemos todas estas cosas? Porque los científicos tenemos TOC, ¿sí? Es esa manía de querer organizar todo, sí, esa la tenemos nosotros, ¿sí? De querer clasificar y poner todo. Y eso es una manía totalmente humana, natural e instintiva, ¿no? Todo siempre tiene que estar de alguna u otra forma clasificado, ¿sí? Eso nos encanta, ¿no? Eso y coleccionar cosas también, ¿no? Una manía así súper loca, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera organizar esto, clasificar esto, ¿cómo lo harían ustedes? Color, forma. Color, forma, bordes, ¿no? Entonces no es tan fácil, porque podríamos clasificar de muchas formas. Tal vez a algunos de ustedes se les ocurre bordes, el otro quiso hacerlo por colores, y obtendríamos distintas clasificaciones. Y efectivamente en la biología han habido muchísimas clasificaciones, muchísimas. Pero al final ha quedado una. Y va cambiando, día a día va cambiando. ¿Cómo decidimos cuál queda? ¿Cómo decidimos que clasificarlos por borde es mejor que por color? ¿O por forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por consenso, ¿no? A ver, ¿quiénes de ustedes dicen por color? Levanten la mano. ¿Por forma? Yo digo. ¿Por borde? Nada, listo. Entonces por forma. ¿Así hacemos todos los biólogos cuando decidimos las clasificaciones de los seres vivos? No. Tiene que haber mecha, pelea. ¿Sí? Si no, no. ¿Cómo decidimos? Bueno, esa fue una pregunta que le hemos hecho más o menos por unos 3.000 años, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez, ¿no?, este arbolito de acá, 1879, imagínense, 79, Haeckel decidió hacer un árbol de la vida, ¿no? Es la evolución, ¿no?, el árbol de la vida, ¿no? Tengo ahí protoplasmas, ¿no?, un montón de grupos, ¿no? ¿A alguien le llama alguna cosa la atención de ese árbol? Está en francés, lo siento, no lo traduje. Yo tampoco sé francés, así que no me peguen. Ah, es un tronco, un único tronco que va hacia arriba y le salen ramas que se van dispersando, ¿no es cierto? Es grande, Muy lineal. es lineal, ¿no? Tiene como que un sentido hacia arriba, ¿no? Como que van avanzando en la rama de la vida. Más avanzando. Pero mamíferos, de ahí mamíferos. Y si vas avanzando, ¿quién está arriba? El hombre. ¿Pero por qué se ríe? ¿El hombre no está en la cima de la evolución, no está por ahí arriba? ¿Qué dicen ustedes?
después hicieron otras clasificaciones, ¿no? Y entendiendo la evolución de otra forma, no tan lineal, sino como algo que se abre, ¿no? Y esto fue en 2008. Pero ahora también lo vemos de otra forma, ¿no? ¿Gracias a qué? ¿Qué hubo de diferencia entre ese 2008 y este árbol? ¿Ah? Muchos datos genómicos, ¿no? La genética y genómica ha cambiado mucho la sistemática y nuestro entendimiento de las cosas, ¿no? Y uno podría decir, ay, pero esta gente aburrida de sistemática que tiene el TOC y se para haciendo clasificaciones de cosas, las cosas no sirven, ¿no? No necesariamente, ¿no? Sirve para muchas cosas. Y puedo tirar solamente un solo ejemplo, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es ese arbolito? El coronavirus. Ese es el árbol de coronavirus de Perú, ¿no? Sí. ¿No? Cuando hubo el coronavirus, cuando hubo la pandemia a nivel mundial, los sistematas se pasaron los días enteros haciendo arbolitos, ¿no? Todos los que estudiaron acá y estaban llevando su curso de sistemática y estaban en el INS, ¿no? Estuvieron haciendo arbolitos, ¿no? Entonces hay distintas implicancias e importancias de ser sistemática, ¿no? Pero entonces, ¿qué es sistemática? Bueno, lo responderemos al final de la clase, ¿no? Pero sí podemos decir que nuestro pensamiento ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿sí? Y podríamos decir que hay tres grandes fases, ¿no? Yo me tiraría cuatro, pero hay tres, ¿no? Una primera fase así antigua, ¿no? Bien antigua, pre-Lamarck, pre-Darwin, ¿no? Bien antigua, ¿no? Los primeros pensadores. ¿Por qué puedo estar tocando? No creo que Machi de mí no funcione. Listo. ¿No? Uno de los primeros, ¿sí? Uno de los primeros, estamos hablando hace más de 350 a.C., fue Aristóteles. Aristóteles fue uno de los que, entre tantas cosas, clasificó la vida, ¿no? Clasificó la vida, ¿no? Y él hizo lo que le llamó la escala natural, ¿no? Cuando uno habla de escala natural, ¿no? Ciertamente dice que es una escala, ¿no? Si es una escala, ¿qué significa? Que tú vas subiendo, ¿no? Ese concepto que usted me dijo, la evolución va subiendo, va llegando, ¿no? Ir subiendo. Este concepto, ¿no? Y esta clasificación que él dio es, obviamente, primero era basada en cosas funcionales, era binario y era empírico. ¿Por qué? Porque tiraba cosas funcionales. ¿Tiene sangre caliente o sangre fría? ¿No? ¿Pone huevos? No pone huevos, ¿no? Entonces las cosas que él observaba no eran funcionales, ¿no? Y era binario, o bíparo o no bíparo, ¿no? Uno o el otro, ¿no? Y era pues, empírico porque él observaba, él observaba e iba construyendo, ¿no? Y tiró esta forma de pensar que duró muchísimo tiempo de una progresión biológica, ¿no? Hay seres menos evolucionados, hay seres más evolucionados y con el tiempo, ¿no? Han ido surgiendo y avanzando, digamos, en esta escalera, ¿no? Y también tiró este concepto, ya desde esa época, los humanos, como la cima, ¿no? Somos muy antropocentristas desde la antigüedad. Pasaron miles de años después y vino una persona que revolucionó mucho todo eso, ¿no? Linneo, ¿no? Carlos Linneo. Y hasta ahorita usamos muchas de las cosas que Carlos Linneo propuso, ¿no? Se llama hace 200 años, ¿no? ¿Qué propuso él? ¿No? Propuso la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura biológica. La nomenclatura biológica que usamos es basada prácticamente en todo lo que propuso Linneo, ¿no? Que es una nomenclatura binomial. ¿Por qué es binomial? ¿Por qué? Tienen dos partes, ¿cuáles son? Género y especie, ¿no? El mismo que usamos siempre género y especie, ¿sí? Y eso sirvió mucho porque eso nos daba la posibilidad de hacer no solo clasificación, sino identificación. Él dijo que hay que describir, ¿no? Cómo es cada organismo para nosotros después identificar. Es una descripción y una diagnosis, ¿no? Esta especie A se caracteriza porque tiene
5 pelitos en el quinto metatarso del cladócero X, ¿no? Entonces, las otras tienen 4, es diferente, una diagnosis, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, nos permitía hacer algo nuevo, porque antes eso no se hacía una diagnosis, ¿no? Hizo varios compendios, ¿no? Pero igual en su compendio, por ejemplo, de Specie Naturae, ¿no?, sigue este concepto de escalera, ¿no? Sigue este concepto de escalera, ¿no?, donde los gusanos están al fondo y los mamíferos estamos arriba, ¿sí? Eso continúa. Hizo también, ¿no?, imperio, reino, clase, orden, ¿no?, especies, variedades. Esto ya se basa en eso nuestra nomenclatura, pero ya no usamos esa fase, ¿no? Entonces, esa era la primera fase inicial, eran los primeros pensadores, ¿no? Donde comenzamos a clasificar. Efectivamente hacíamos clasificaciones, pero ¿han visto ustedes en lo que les he explicado un árbol? No hay árbol, no hay filogenia, ¿no? Simplemente ellos observaban, clasificaban en un primer intento, ¿no? Pero después llega una nueva fase, ¿no?, que generalmente se dice desde Lamarck y Darwin, ¿no? ¿Qué hicieron Lamarck y Darwin? ¿Qué hicieron ellos? ¿No? La evolución. ¿La qué es la evolución? Había la teoría. No hicieron la teoría de la evolución. Darwin no hizo una teoría de la evolución. Él no hizo la teoría de la evolución. Darwin hizo la teoría de la selección natural, ¿no? La evolución se conoce desde Aristóteles, ¿no? Él explicó cómo se da la evolución, ¿no? Uno de los conceptos mal entendidos dicen, la evolución, no sé qué, la teoría, la evolución no es una teoría. La evolución es un hecho, tú lo puedes observar a diario, ¿no? ¿Cómo funciona la evolución? Es otra cosa. Como la gravedad. La gravedad es algo que existe, tú lo puedes observar. ¿Cómo la explicas? ¿Cómo se da? Eso es una teoría, ¿no? Newton dio su teoría, después Einstein, después van cambiando las teorías, explicando cómo se da. Igualito la evolución. La evolución sucede y hasta ahorita seguimos explicándola de muchas formas de cómo se da la evolución, ¿no? El concepto de evolución que tenemos hoy en día es muy diferente al de hace 20 años o de hace 10. Lamarck, ¿no?, vino en 1802, estamos subiendo en el tiempo, ¿no?, y dijo, bueno, las clasificaciones, ¿no?, son útiles, nos sirven, pero son totalmente artificiales. O sea, eso la gente se le está inventando de la nada, ¿no? Son útiles porque nos permite a nosotros tener, es práctico, nos permite organizar las cosas. Las cosas sin organización no funcionan en la vida, ¿no? Pero es artificial, no está reflejando ¿qué? La evolución, ¿no? Él dice, ¿no?, oye, las especies modernas descienden de ancestros comunes, ¿no? En grandes periodos de tiempo, sí, pero surgen, ¿no? Entonces eso fue revolucionario en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si nosotros incorporamos cómo se dio la evolución a la clasificación? Ahí ya sería otra cosa, ¿no? Entonces él hizo en su momento, ¿no?, fue el primero que usó datos, ¿no?, intentando interpretarlo en una teoría evolutiva para clasificar, ¿no? Pues clasifica, claro que los datos que él tenía eran como que, digamos, qué bruto, ¿no? Terminó clasificando también ausencia y presencia de sangre, ¿no? Pero el marco evolutivo era difícil de ver, ¿no? La genealogía no tenía una genealogía para ver cómo fueron las cosas, ¿sí? Y al final intentaba llegar a tener ese orden natural de las cosas, ¿no? Al final nosotros seguimos un poco en ese concepto, ¿no? Cuando yo les decía, tú tienes un cuadrado, un círculo, borde sin borde, ¿cuál era la que vamos a tomar nosotros? La que tomamos hoy en día es el orden natural, ¿no? ¿Qué es ese orden natural? Es como si yo viajara en una máquina del tiempo y me voy a ver ahí cómo fue la evolución. ¿Quién surgió de quién? ¿No? A ver, ¿cuál fue la arquea? Allá, de acá para aquí, dividimos para allá, a ver dónde vino la contrabajeta. Igualito, ¿no? Lo que intentamos nosotros es reconstruir lo que pasó, ¿no? Y a partir de eso hacer las clasificaciones, ¿no? Entonces, tendríamos que ver si el círculo salió del cuadrado o quién fue qué, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Uy, adelante. ¿Que baile? ¿Cuál canción? Y lo que él hizo simplemente fue intentar hacer algo que es lo más básico que uno podría hacer.
Similaridad, los que son más igualitos deben ser pues más evolutivamente más cercanos, ¿no? Entonces, por similaridad fue agarrando y juntando, ¿no? Y buscaba quién tenía más homologías compartidas. ¿Qué es una homología? Oh. Uy. Un rasgo compartido que tiene un origen embrionario. ¿Embrionario? Sí. ¿A qué te refieres con embrionario? En el desarrollo ontológico del individuo se presenta esto de alguna forma. Estamos bien hasta la vida. Es un rasgo compartido, efectivamente, ¿no? Y que tiene un origen en común. No embrionario, ¿no? Porque si fuera embrionario, solo serías tú mismo. Bueno, pero se entiende que ese rasgo precede de un ancestro en común. Pero el ancestro no es un embrión. El ancestro es... Bueno, si ponemos eso, caeríamos en el dilema del huevo y la gallina, pero se entiende la idea. No, el huevo viene mucho antes que la gallina. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, si nos ponemos en esos términos, sí podríamos decir que los Términos sistemáticos. Términos sistemáticos. ¿Quién fue primero, huevo o la gallina? El predecesor anamniota, bueno, sí. El huevo, ¿no? Volvemos. ¿Qué es homología? Es un carácter, ¿no? Compartido que tiene un ancestro en común, como por ejemplo las alas de los murciélagos y las aves. ¿Sí o no? Bueno, técnicamente sí, pero si tendríamos que... No, ver he esa- dicho alas, no extremidades superiores. Alas. ¿No? En ese caso, por ejemplo, no es una homología. No es una homología porque no tiene un ancestro en común, surgieron independientemente, ¿no? Convergencia. Una convergencia, ¿no? ¿Quién me tira una homología? Por ejemplo, ¿quién me tira una homología de fondo? Extremidades superiores. Los moluscos, el manto. El manto de los moluscos, ¿ya? Los bivalvos y luego Los bivalvos y los cefalópodas, ambos tienen manto, ¿no? Eso es un carácter homólogo. ¿Por qué? Porque un molusco ancestral tenía manto, ¿no? Entonces, ese concepto, la MAC lo implementa y dice, bueno, vamos a buscar quiénes tienen más homologías compartidas, ¿no? Y hagamos una primera relación evolutiva, la primera clasificación, que no termina siendo un árbol filogenético como tal, ¿no? Pero le da fin a la escala natural de Aristóteles, ¿no? Entonces ya en ese momento se empieza a cambiar. ¿Quién viene a continuación? Darwin, ¿no? Darwin hace este dibujito es casi un pie de nota de uno de sus manuscritos, ¿no? Y dice arriba, yo pienso, ¿no? O sea, debe ser algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sin querer que te tira como que un primer árbol filogenético, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Darwin, Wallace, ¿no? Ellos explican, ¿no? En sus libros los primeros mecanismos para explicar cómo se da la evolución, ¿no? Y esto tiene un impacto en la sistemática, porque si vamos a clasificaciones, ¿no? Tenemos que hacerlo como un reflejo de la genealogía, ¿no? Acá ya cambiamos, tenemos nuestra sistemática, nuestra clasificación, tiene que ser un reflejo de la genealogía, de cómo fue la evolución de estos organismos, ¿no? Y él hace, como les decía, el primer árbol, ¿no? Aunque él también tenía varios pensamientos así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él decía lo siguiente, ¿no? Entonces, uno de sus libros dice, ¿no? Una carta, Huxley le dice, ¿no? Con respecto a la clasificación, ¿no? Y esta disputa sin fin, ¿no? La disputa de cómo debería ser la clasificación, ¿no? Y sobre el sistema natural, ¿no? Lo que la gente se peleaba en ese momento, ¿no? Él, de acuerdo a sus nociones heterodoxas, porque era un pensamiento raro para la época, ¿no? Él pensaba que toda la clasificación debería ser simplemente genealógica, es decir, seguir la evolución, ¿no? Pero, él dice, pero como no tenemos pedigrí, dice él, o sea, no tenemos árboles filogenéticos, ¿no? No va a ser de mucha ayuda. Él piensa que debería ser así, pero no existen esos árboles filogenéticos. En esa época no existían, ¿no? Pero yo pienso que en algún momento la heterodoxia se volverá ortodoxia. O sea que en algún momento estos árboles serán muy comunes, tendremos muchos, ¿no? Y
esa inmensa cantidad de basura, dice el rubbish, ¿no? de valores caracteres, ¿no? A la diferencia entre una analogía y una homología clara, ¿no? Porque también imagínense ustedes estas personas intentando saber qué es una homología y muchas de las cosas no eran homólogas, eran análogas, ¿no? Se parecían, pero no era lo mismo. Entonces esa distinción era muy difícil y en algún momento él dice se volverá muy claro. Este tiempo llegará, pero pienso que yo no estaré para verlo, ¿no? Pero verán una gran cantidad de árboles genealógicos que ayudarán a describir la naturaleza, ¿no? Darwin efectivamente era visionario, no llegó a verlo, pero nosotros sí. Así que es un poco lo que vamos a hacer. Después de Darwin, ¿no? Hasta 1900, ¿no? Empiezan todas estas clasificaciones basadas justamente en inferir la historia evolutiva, ¿no? Ya no era una historia evolutiva basada simplemente por conveniencia o por lo que tú pensabas que era, yo soy tal y pienso que es esto, ¿no? Pero había muchos problemas, ¿no? ¿Cómo lo defines? ¿Cuál es tu método? ¿No? ¿Qué método vas a usar? ¿No? Entonces, Haeckel, por ejemplo, yo les dije que hizo este árbol aquí, ¿no? Daba un fuerte apoyo a la evolución, decía que ellos eran evolutivos, pero no apoyaba a Darwin en sus teorías, ¿no? Un poco de esta parte del hombre encima, la parte más arriba de la evolución. Tienen que ver que esos científicos en sus épocas todo esto era muy controversial, ¿no? Porque se pensaba que Dios había creado el hombre y y por lo tanto tenía que estar arriba, ¿no? Entonces, claro, en su dibujo era una cosa que se expandía para todos lados, ¿no? Entonces él no daba ese apoyo, ¿no? Pero sí planteaba algo muy interesante. Ustedes tienen un tronco y muchas ramas, dijeron ustedes. Planteaba la genealogía como ramas que salían por todos lados, ¿no? Y él fue el que creó la palabra filogenia. Si se dan cuenta en su carta de Darwin nunca usa la palabra filogenia, usa genealogía, usa pedigrí, ¿no? Pero no usa filogenia, ¿no? Filogenia, quien lo acuña es Haeckel, ¿no? Y justamente habla de estas relaciones genealógicas, ¿no? Pero él le daba mucho importancia, ¿no? A lo que es el desarrollo ontogénico, ¿no? Él decía, no, la evolución es como el desarrollo ontogénico, ¿no? Por ejemplo, los peces, ¿no? Pasan toda su vida huevo, embrión, adulto y hasta ahí nomás llegaron, ¿no? Pero los anfibios son un pez que al inicio es un pez, ¿no? Un renacuajo. Al inicio es como un pez, pero ya luego evoluciona y cuando es adulto ya es una rana, ¿no? En cambio, los pájaros ya pasaron más allá. Al inicio es un pez, luego pasa rana y luego pasa ave, ¿no? Entonces, esos conceptos que no eran, tenían ellos en esa época, pero no eran cortos, ¿no? Y luego, pues viene una época después de Haeckel, que es la taxonomía evolutiva, ¿sí? Son muchos nombres, estamos haciendo un pequeño repaso antes de la próxima semana entrar a la carne, pero es necesario aprender también todas estas cosas. Entender un poco de cómo fue el pensamiento en muchas épocas, ¿no? Antes de los 60 se hacía la taxonomía evolutiva, ¿no? Gracias a qué? A muchas cosas. Una, que en esa época ya había la teoría de la evolución que se le dijo la nueva síntesis, ¿no? Cuando Darwin hizo la teoría de la selección natural y todo lo demás, hay algo muy importante, ¿no? Darwin nunca conoció la genética, ¿no? Los trabajos de Mendel no se habían descubierto en esa época, ¿no? Estaban por ahí tirados, ¿no? Entonces, pero en los inicios de los 90 sí, ¿no? Todo Chance, Mayer, Wright, toda esta gente que dio fundación a la genética de poblaciones y todo lo demás, ellos conocieron los trabajos de Mendel, ¿no? Y eso lo sumaron a todas las teorías de Darwin, ¿no? Y crearon esta nueva síntesis, ¿no? Que básicamente lo que decía, pues, ¿no? que la evolución es un proceso por la cual las frecuencias alélicas cambian de generación a generación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y con eso consiguen explicar muchos de los huecos que dejó Darwin. Y de la misma forma pues hicieron una nueva sistemática, ¿no? O también llamada taxonomía evolutiva por Huxley, ¿no? Ellos tomaron muchas de las cosas de la base de esa disciplina filogenética, ¿no? Que podían o no podían derivar en clasificación. Ahí era medio como que oscuro lo que ellos hacían, ¿no? ¿Qué era lo que hacían ellos básicamente? Pues agarrabas a una persona, le ponías a estudiar un grupo X, ¿sabes qué? Ven acá, tú vas a estudiar nidarios, ¿no? Pásate 50 años estudiando binarios, míralos todos los días, y cuando ya seas el crack, la autoridad mundial de los nidarios, nos dices cómo fue la evolución. ¿Ya? Siéntate, ¡pam!
Entonces, esas personas se pasaban hasta toda la vida hasta que sean la autoridad del grupo, ¿no? Y publicaban y decían, yo creo que esto fue así. El único problema es que esto no es reproducible, ¿no? Uno no es reproducible, necesitas una gran cantidad de tiempo, toda una vida para ver eso, ¿no? Para aprender algo, ¿no? Y lo segundo es que al final una opinión informada, ¿no? No había caracteres, no había nada, no podías reproducirlo tú mismo, ¿no? Y en la ciencia todo tiene que ser reproducible, ¿no? Entonces, al no haber hipótesis, no podía ser testado y simplemente era lo que una persona que ciertamente podía saber mucho y podía muchas veces las cosas que pusieron terminaron siendo verdaderas, ¿no? Era muy difícil reproducirlo, por lo tanto no era científico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos decían que todos los grupos, ¿no? Deberían tener un ancestro común, ¿no? Que eso es el concepto de Haeckel, un concepto muy antiguo sobre lo que es un grupo monofilético. ¿Qué es un grupo monofilético? Un grupo que incluye al ancestro común y a todos los descendientes. Muy bien, ese es el concepto monofilético actual, ¿no? Como concepto monofilético actual está bien, porque esto es un término correcto, todos. ¿No? El concepto de Haeckel no era tan inclusivo, ¿no? Era solamente un único. Si tienen, todos descienden de un ancestro común, era un grupo monofilético, ¿no? Hoy en día decimos que tienen que estar todos los descendientes, ¿no? Pero por ejemplo, reptilia, ¿no? No comprendíamos, es cierto. ¿A quién no comprende reptilia? Aves. Pero por eso existe esa lógica. Ahora, estamos hablando en esa época, estas personas, por ejemplo, dijeron, reptilia es un grupo, ¿no? Hoy en día sabemos que reptilia no cumpliría, ¿no? Entonces, la taxonomía evolutiva tenía varios pros, porque las personas que hacían estos árboles tenían gran conocimiento del grupo, se habían pasado toda la vida, ¿no? Pero no era reproducible, no tenía método objetivo, no era arbitrario lo que se les ocurría, ¿no? E intuitivo, ¿no? Hoy en día, obviamente, esto nadie lo usa más, esto ya murió en los 50, ¿no? Y llegó alguien en toda esta historia, ¿no? Henning. Henning era un alemán, ¿no? Un biólogo alemán que propuso muchas cosas en un libro y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso al pobre Henning, ¿sí? Hasta que el libro fue traducido al inglés. Cuando el libro fue traducido de inglés, se armó la grande. Ahí ya se armó la grande, ¿no? Y se formó lo que llamaron la Primera Guerra Sistemática, ¿sí? La Primera Guerra Sistemática se dio entre los 70 y los 80, ¿no? Y la gente que cuenta estas historias y lo que dicen los libros, ¿no? Por ejemplo, Hull, ¿no? que vivió la guerra sistemática, comentaba de que los pasadizos, los actos del seminario, del Museo de Historia Natural, ¿no? Era más o menos como estar en los viajes de Wallace al Amazonas, ahí, una cosa así terrible, ¿no? La gente se sacaba la mugre de ahí, ¿no? Eran grandes peleas, ¿no? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes era esa guerra? ¿No? Habían dos escuelas sistemáticas en ese momento, ¿no? Uno de ellos eran los seguidores de Henning, ¿no? Que se llamó la cladística, ¿no? Los cladistas eran los seguidores de Henning, y los otros eran los fenéticos, ¿no? Entonces estas dos escuelas, ¿no? Surgieron, ¿no? Como una respuesta a la taxonomía evolutiva. ¿Saben qué? Hay que hacer cosas reproducibles, ¿no? La fenética, ¿no? Decía, acá lo que importa es medir, hay que hacer la similitud de las cosas, ¿no? Medimos las distancias, no medían si había evolución o no sé qué, hay que medir todo que sea medible, ¿no? Mientras la cladística decía que hay que usar caracteres, hay que buscar homologías, cosas que tengan sentido evolutivamente. La fenética, también llamada taxonomía numérica, tenía que ser reproducible, objetiva, era moderna, ¿no? Porque todo era estadística, ¿no? Ellos querían remover cualquier tipo de subjetividad, nada de que yo estudié 50 años y yo creo que es así, nada. Tú tienes que ponerlo en números y hacer cálculos, ¿no? Y agrupaban al final las cosas basadas en similitud, ¿no? Y usaban matrices de distancias y todos los caracteres que tenían el mismo peso. Entonces esto era abierta crítica, no había autoridad, cualquiera podía medir y hacer un árbol fenético. Y lo que ellos obtenían generalmente le decían los fenogramas, ¿no? ¿Es reproducible? Sí, ¿no? Solamente agarrabas el método y podías reproducir este método. Ellos crearon varios métodos de algoritmo de esto, ¿no? Pero la gran pregunta al final era si hay algo que es similar a lo otro, ¿no? ¿Quiere decir que es evolutivamente cercano?
No necesariamente. ¿Alguien tiene un ejemplo? Bueno, hay grupos de plantas como por ejemplo el Ignorium y otro grupo de plantas. Bueno, le dicen Profit. Hay dos grupos de Profit que están emparentados porque tienen, bueno, este parénquima ahí, pero si tú analizas detenidamente dónde viene cada uno, pues simplemente se parece. Es una convergencia evolutiva nada más. Hay muchos casos. ¿Otro caso? ¿Nadie más? No sé, tienen aunque sea ballena y tiburón, delfín y tiburón, ya está. Ah, Hay muchos casos. Y pues, lo contrario también puede haber cosas que sean, o sea, hay cosas que son muy cercanas pero evolutivamente nada que ver, o pueden haber cosas que son muy diferentes pero evolutivamente sean muy cercanas. ¿Pueden haber? Que nada que ver entre ellas y en verdad son sí, súper cercanas. ¿Pueden haber también? Sí, pueden haber. ¿Alguien tiene un ejemplo? estoy seguro que leí algo de eso en mi libro. Ah, por ejemplo, los quitrillos. Los quitrillos técnicamente son hongos, pero los agrupan como si fueran algún tipo de bacteria o cosas así. Ya. Ese no lo conozco, ese caso. Yo les voy a tirar otro. Mixosporidia. ¿Conocen? Es un grupo de parásitos Ah, los mixounidarios. mixounidarios. Los clasificaron originalmente como hongos. Son unidarios súper especializados que en verdad. Sí, son especializados. Nada que ver. Entonces, similitud no necesariamente siempre es relación evolutiva. Ese era el gran problema, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro una mariposa, un escarabajo y un rinoceronte, probablemente la genética me lo va a resolver. Eso está fácil, ¿no? Mido el número de patas, ya está, ¿no? Me lo va a resolver. Pero por ejemplo, vemos el caso de los reptiles. Si yo cojo una lagartija, un cocodrilo y una ave, ¿no? El fenograma no va a ser necesariamente. No, arriba tenemos el árbol que se le dice verdadero, eso es lo que vamos a repetir muchas veces. El árbol verdadero siempre es aquel que yo agarro mi máquina del tiempo y viajo al pasado. Y ese sería el árbol verdadero, o sea, lo que sucedió en verdad, ¿no? Entonces, un cladograma, ¿no? Si el fenograma es lo que nos da la fenética, un cladograma es lo que nos da la Estadística. Pero hoy en día, esa guerra, primera guerra sistemática, ¿no? Ya nadie defiende a los genéticos, ¿no? Pero sus contribuciones definitivamente quedaron en la ciencia sistemática. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos pusieron que todo tiene que ser objetivo, con caracteres explícitos, metodologías con reglas, nada de autoridades, ¿no? Entonces, todo esto nos ayudó muchísimo a después a definir muchas de las cosas que hoy en día hacemos, ¿no? Y también generaron mucha parte computacional de análisis, los análisis de distancia más básicos, un neighbor joining, por ejemplo, hasta ahorita se sigue usando mucho, yo creo que de vez en cuando un neighbor joining porque es súper útil, ¿no? Pero por otro lado teníamos los cladísticos, ¿no? Henning, ¿no? Henning publica su primer libro en el 50, pero publica en ese caso hasta el 66, que traduce su libro de sistemática filogenética, ¿no? Donde él dice que debemos distinguir a los derivados. ¿No? ¿Cómo es eso de los derivados? Si tú tienes una homología, ¿no? Tengo una homología, tiene una homología X. Vamos a ponerlo cosas así ya. Hueso parietal del cráneo de los ratones, ¿no? Hay hueso parietal del cráneo de los ratones con un hueco y sin hueco, ¿no? ¿Cuál es el carácter derivado y cuál es el carácter ancestral? ¿No? Entonces él decía que hay que encontrar las homologías y encontrar los caracteres, porque uno de ellos tiene que haber surgido primero, el que tenía hueco, el que no tenía hueco y el otro es un derivado, ¿no? Entonces él decía, vamos a encontrar los caracteres, vamos a encontrar los derivados, hacemos árboles filogenéticos basados en los derivados. Agarremos todos los caracteres derivados y veamos quién está primero, ¿no? Y conseguía producir árboles filogenéticos. Y encontraba lo que él llamaba en inglés sister group, ¿no? En español no decimos grupo hermana, ¿no? Decimos grupo hermano, ¿no? Es algo gracioso, porque en alemán grupo es femenino. Y cuando se tradujo al inglés, se tradujo como sister group. Porque grupo en inglés puede ser o brother group o sister group, da igual en inglés. Pero cuando se tradujo se quedó como sister group, así que si en un momento están escribiendo un paper en inglés es femenino sister, pero en español decimos grupo hermano.
¿no? Porque salería que un docena y otro hermano. Oiga, pero eso de las fenestras temporales al final se dejó como algo al aire. ¿Cuál? Lo de las fenestras temporales. Fenestras. Los agujeros en el cráneo. Ah, no, te he tirado algo así. Un ejemplo totalmente aleatorio. O sea, no es nada real. No es nada real. ¿No? Y los tradicionales hicieron muchas críticas a la fe. Ellos también decían, hay que tener una metodología clara y reproducible, como encuentran los caracteres, los estados de los caracteres, y también decían, hay que tener hipótesis que pueden ser testadas, ¿no? Especialmente tres preguntas. ¿Qué es una relación filogenética? ¿Cómo la establecemos? ¿Y cómo evitamos malentendidos? ¿No? Ellos decían, una relación filogenética es una relación genealógica de dos grupos hermanos, ¿no? Donde los dos grupos son muy relacionados y llevan ancestro en común, ¿no? Evolución básicamente, ¿no? Un concepto que ya más o menos lo tenía, ¿no? ¿Cómo lo establecemos? En base a sinapomorfías, ¿no? ¿Han escuchado hablar de ese término? Sí. ¿Qué es una sinapomorfía? ¿Ya? Novedad evolutiva. ¿Qué? Novedad evolutiva. Novedad evolutiva. ¿Ya? Todos tienen razón, en cierta forma, ¿no? Técnicamente ese concepto se... ¿Quién va a hacer el récord de día? ¿Quién va a hacer el récord? No, porque en cada salón siempre hay uno que tiene el récord de llegar siempre a todas las clases tarde. En mi salón hay personas que ya llegaban a una hora, pero ya no personas que tenían récord. Pase una vez, solo por el día de hoy. O sea, le iba a preguntar algo. Técnicamente el concepto de sinapomorfía se solapa con el que vimos anterior de homología. No se sobrelapa, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque para un carácter, primero, un carácter sinapomórfico es un carácter homólogo. Tiene que ser homólogo. Por eso es que se sobrelapa. Se sobrelapa, ¿no? Digamos. Porque digamos que homólogo, y dentro de homólogo, una parte son sinapomórficos. Sí. Los otros son los plesiomórficos, otra cosa que lo vamos a ver en la próxima clase. No vamos a entrar mucho en eso, ¿no? Pero dentro de los caracteres homólogos, ¿sí? Yo les decía que hay caracteres que surgen, ¿no? Si tiene hueco es primero o no tiene hueco es primero, ¿no? Esos caracteres que surgen después se le llama apomórfico, ¿no? Entonces los caracteres nuevos, la novedad, como decía su compañero, que son derivados para genes, los derivados, son los apomórficos. Y si tú tienes un carácter derivado, que es compartido entre dos cosas distintas, con dos especies que tienen el mismo carácter, se le dice sinapomórfico, ¿no? Entonces, Henning hacía mucha... todo lo que Henning hizo le decía base a ¿qué? A los caracteres derivados compartidos. Yo tengo que buscar los derivados compartidos, esos son los que tienen la información filogenética, ¿no? Y yo voy a buscar los grupos hermanos que tienen estos caracteres derivados que los diferencian de otros grupos. Esa era la idea, ¿no? ¿Y cómo empezamos? Pues hagamos un cladograma, ¿no? Él decía, hagamos un cladograma, ¿no? Y ese al menos era el método original de Henning, ¿no? Buscar las homologías de las analogías. Agarramos las homologías, todo lo que es análogo, ¿no? Las alas de los murciélagos y las alas de las aves, análogo. No me sirven, no son homólogos, no tienen una central en común. Separo eso. ¿No? Busco los derivados, ¿cuáles son los derivados? ¿No? Y a partir de eso construyo árboles, ¿no? Y ellos, a partir de eso, proponen de que la clasificación taxonómica tiene que ser siempre monofilética, basada a partir de caracteres derivados, ¿no? Hoy en día, todas las clasificaciones buscan grupos monofiléticos. Si un grupo no es monofilético, se le cambia la clasificación. Si tú demuestras de que algo no es monofilético, se dice que yo tengo que restaurar la monofilia del grupo, haciendo nuevas clasificaciones, cambiando nombres, le cambio el género, le cambio la especie, le cambio lo que usted quiere. Pero ¿hasta dónde se mantienen ciertos grupos que no tienen valor en estas Se mantienen grupos, no oficialmente en la clasificación, pero sí se mantiene por tradición. Por ejemplo, los agnatos técnicamente no son grupos monofiléticos, sin embargo por convenio se siguen utilizando. Por convenio, pero o sea, dentro de la clasificación ya tienen nuevos nombres, ¿no? Es, por ejemplo, tú me decías Saurópsida, Sí. Arpiosauria, Tetrápoda, ¿no? O sea, pero todo el mundo seguimos diciendo reptiles, por convención. Eso no tiene sentido ya.
pero es uso y desuso, ¿no? Pero o sea, en la clasificación oficial, cuando tú vas a escribir algo o hacer un checklist de esas cosas, usas la clasificación moderna. Pero, por ejemplo, cuando tú estudias esos grupos y dices, yo estudio reptiles, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que por convención y uso se mantienen, pero dentro de las clasificaciones ya se cambiaron, ¿no? ¿Y cuál es lo nuevo para Agnata? Porque lo he buscado y no encuentro. No sabría decir, yo estudio crisis. Muy bien. Entonces, lo que ellos decían, pues, decían que las clasificaciones tienen que ser basadas en filogenias y no en similitudes, ¿no? ¿Golpe a quién? Genéticos. A la genética, ¿sí? Golpe a la genética. ¿Sí? Ellos decían que los taxones deberían ser naturales, monofiléticos, y todos deberían ser, ¿no?, el ancestro y sus derivados, ¿no? Ay, ¿no? Entonces, ya vimos el caso de los reptiles, ¿no?, que no incluyen, por ejemplo, para los cladistas, ese grupo no es monofilético y debería cambiarse, etc. Y tenían razón, pero bueno. Y al final, por el tiempo, por ejemplo, hay Arcosaura, que es el grupo de los aves con los cocodrilos, ¿no? En la casa de la fenética, por ejemplo, la fenética no consigue diagnosticar o encontrar Arcosaura. Para ellos, los reptiles son más aparentados a las lagartijas y otros grupos que a las aves. Los reptiles no, los cocodrilos, ¿no? Entonces, para la taxonomía evolutiva, esa gente que estudiaba toda su vida, ¿no?, ellos solamente buscaban lo que era único, lo que se llamaban las autapomorfías, ¿no? Si la sinapomorfía es un carácter compartido, la autapomorfía es un carácter derivado no compartido, que solo tiene alguien, una sola persona, un solo grupo lo tiene, ¿no? Entonces los taxonomistas evolutivos que estudiaban un montón de cosas siempre buscaban lo diferente y hacían, entonces no terminaban reflejando la unión de grupos, ¿no? Y al final, ¿quién ganó la primera guerra sistemática? Los cladistas. Los cladistas terminaron ganando la primera guerra sistemática. Y dentro de las cosas que ellos hicieron, ¿no?, tuvieron muchos problemas, porque no tenían un método el cual haga propiamente lo que ellos querían, había caracteres que eran conflictivos, ¿no? Entonces, un carácter me dice una cosa, el otro carácter me dice otra, ¿cómo soluciono esto? ¿Cuál tiene más peso, menos peso? ¿No? Y al final, ¿no?, la cladística incorporó algo muy importante dentro de su teoría, la parsimonia, ¿sí? Entonces la cladística no solamente es una filogenia en verdad inferida, usando caracteres, derivados y parsimonia, ¿no? Mientras la genética era similitud, no importaba la filogenia, la estadística, tenías que usar entonces la parsimonia, ¿no? Y en ese momento entra un nuevo jugador, ¿no?, el outsider, entre el outsider llegando a las últimas semanas de las encuestas, llegando ya por lo bajo, llega la filogenia estadística, ¿no? Es una respuesta a estos dos, ¿no?, donde ellos decían que ser filogenias, pero usando modelos probabilísticos, ¿no? Más o menos grupos de matemáticos, científicos de la operación, de computación, no tanto los sistemáticos, empezaron a crear métodos, ¿no? En la misma época, en los 60, Cavalli, Sforza, Edwards, ¿no?, empezaron a crear métodos que agrupaban cosas por substancia, por similitud, muy parecido a la genética, ¿no? Pero algunos de ellos eran muy interesantes, ¿no? Ellos crearon, por ejemplo, la parsimonia. El método de la parsimonia es La navaja de Ockham. la navaja de Ockham, ¿no? Es un método muy antiguo, en verdad, no tan antiguo, ¿no? Si Henry introdujo fue en el 66, la parsimonia fue en el 63, por Cavalli, Sforza y Edwards, que eran más matemáticos que otra cosa, crearon este método donde tú podías calcular un árbol, ¿no?, basado en la menor cantidad de cambios o pasos ocasionales. Esto de acá lo vamos a ver más adelante, vamos a tener una clase sobre patrimonio, pero vamos a ver, ellos también después, un año después, crearon un árbol que le llamaron Maximum Likelihood o máxima verosimilitud, que es un árbol totalmente estadístico, ¿no? También lo vamos a ver después, ¿no? Prácticamente lo crearon uno detrás del otro, ¿no? Pero sin querer queriendo, ellos dieron la base a toda una filogenia estadística, ¿no? Ellos venían de Fisher. Fisher es uno de los genéticos de poblaciones más importantes que existió, ¿no? Y trabajaban con frecuencias alélicas, trabajan con grupos sanguíneos, ¿no? Vienen más del lado de la genética, digamos, esa, ¿no? Obviamente la parsimonia después fue adaptada por muchas otras cosas para hacer principalmente grupos de análisis morfológicos de la genética, ¿no? Y requería cambios, ¿no? Yo les decía, el estado cero es el ancestro,
luego viene el estado 1, que es un derivado, de este derivado viene otro derivado, entonces tenían cambios, ¿no? Y después ya hicieron más nuevas filogenias adaptadas, ¿no? Y surgió lo que la gente le llamó después la Segunda Guerra Filogenética, ¿no? La Segunda Guerra ya no eran los cladistas y los genéticos, sino eran la filogenia estadística versus la parsimonia cladística, ¿no? ¿Qué pasó? Los cladistas, después de ganar la Primera Guerra, tenían muchos problemas porque no tenían estos métodos, ¿no? Y ellos adoptaron un método, la parsimonia, ¿no? ¿Por qué? Porque la parsimonia era encontrar caracteres y tener pasos mutacionales. De 0 pasa a 1 y de 1 pasa a 2. Es decir, hay un orden, hay un carácter ancestral y un carácter derivado. Entonces ellos decían, oye, eso es Henning, es el método de Henning, ¿no? Decían que el método de Henning de por sí implicaba parsimonia. Entonces ellos adaptaron la parsimonia, ¿no? Y buscaban cambios, o más cambios, ¿no? Y construían sus árboles. Y en esa época, en la guerra, durante la guerra, la mayoría de los que trabajaban con parsimonia rechazaban cualquier otro método estadístico, así al extremo, ¿no? Al extremo. Decían que la parsimonia era hegemónica y los otros métodos estadísticos estaban mal. ¿Por qué estaban mal? La principal razón es filosófica, ¿no? Porque los números de por sí no reflejan evolución. Si los números no reflejan evolución, porque la evolución es cambio, es cambio de una descendencia a la otra. O sea, la filosofía nos dice que la parsimonia es correcta y usar números y probabilidades no tendría sentido, ¿no? Pero esto se complicó un poco más, porque en los 70 empezaron a llegar los datos moleculares, ¿no? Llegaron las arosimas, llegaron las isosimas, ¿no? Y la gente empezó a adaptar estos métodos. Por ejemplo, la parsimonia la adaptaron para usar también datos moleculares, ¿no? Aunque también tenía datos conflictivos, daba muchos problemas, ¿no? ¿Cómo? Usualmente lo de la máxima similitud cae lo de atracción de rama blanca. Parsimonia. No, lo otro. ¿Has dicho máxima similitud? Sí, en inglés. Pero ¿no? similitud. Sí. Pero similitud. El parsimonia suele tener más ramas largas. El problema, lo vamos a ver en clase, la atracción de ramas largas es un problema más exclusivo de la parsimonia, no de la similitud, ¿no? Después, en los 80, ¿no? Cuando Feinstein empieza al método original de máxima verosimilitud, también lo adapta a datos moleculares, ¿no? Y ahí vino una gran revolución, porque cuando se adaptó el método de verosimilitud a datos moleculares, se podía incluir muchas cosas, incluyendo algo que se llamó modelo de sustitución nucleotídica, que lo vamos a ver en clase, ¿no? Que permitió resolver muchos de los problemas que tenía la parsimonia con datos moleculares, ¿no? Pero había un gran problema, ¿no? La filogenia estadística y máximo lógico era muy pesada para la gente. En esa época no había grandes computadoras, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez, cuando era joven, corrí una filogenia de máximo likelihood y me demoré nada más y nada menos que 25 días, ¿no? Y el conjunto de datos que tenía nada, o sea, me río del conjunto de datos, era chiquitísimo, ¿no? Pero me demoré más o menos 25 días. Hoy en día, corriendo eso, me demoraría 30 minutos, ¿no? Entonces, imagínense en los 80 y en los 90, ¿no? Entonces, era muy complicado, ¿no? Y en los 90 se complicó más la cosa, ¿no? Porque los datos moleculares en los 70, cuando llegaron las cosas, yo les dije alosimas, isosimas. ¿Quién sabe lo que es una alosima? A ver, ¿alguien sabe lo que es una alosima? ¿Una isosima? ¿Un rapid? O sea, y empezaron en los 90 un montón de nuevos datos moleculares que se empezaban a obtener, ¿no? En los 70 estábamos hablando de proteínas, luego estábamos ya hablando de ADN, secuenciación, ya había Sanger, ¿no? Se obtenía muy rápido, empezaron a hacer crecimiento de datos moleculares, ya había nuevos softwares, había más poder de cómputo, llegó la inferencia bayesiana, ¿no? La vamos a ver en otra clase, ¿no? Entonces, eso hizo que la filogenia estadística, ¿no?, tome mucha fuerza en ese momento. En los 90, la filogenia estadística tomó muchísima fuerza y eso fue un gran golpe para los estadísticos, ¿no? En el dato anecdótico, ¿no?,
en el 2016, hace 10 años, este año cumplimos 10 años del hashtag ParsimonyGate, ¿no? Si alguien quiere entrar a Twitter, están ociosos, pueden entrar a ParsimonyGate. Fue hace 10 años en que se hizo uno de los peores editoriales sistemáticos de esta vida, ¿no? Existe una revista que se llama Cladistics, ¿no? Que es manejada por una sociedad que se llama la Sociedad Científica de Henning. La Sociedad de Henning, ¿no? ¿Ustedes a qué escuela sistemática creen que apoyan esta revista Cladística de Henning? ¿A qué escuela? A la escuela cladística, ¿no? Y ellos publicaron, ¿no? Esta editorial, ¿no? Ellos dicen que el paradigma epistemológico, vamos a hablar de filosofía, ¿no? De esta revista es la parsimonia, ¿no? Y hay muchos argumentos filosóficos en soporte de la parsimonia versus otros métodos de inferencia esos estadísticos. Y que el alto tasa de aceptación de esta revista hace que nosotros tengamos la razón, y a partir de ahora toda la información filogenética de esta revista debe ser analizada usando parsimonia. Así, solamente parsimonia, nada que venga con otros métodos estadísticos. Y si usas otro, lo puedes poner como anexo a un método alternativo, pero tu principal es parsimonia. ¿No? Y esa es la editorial que sacaron, y esta es su descripción en la revista que sacaron, ¿no? Y dicen que los argumentos favorecen al método de parsimonia sobre otros métodos basados en modelos, ¿no? Y que ha sido aplicable esta revista, ¿no? Eso fue un escándalo hace 10 años, por eso que se creó el hashtag, ¿no? Vamos a ver el hashtag, ParsimonyGate, ¿no? Ustedes pueden encontrar cosas como que la gente empezó a tirar todo, o sea que la gente en las redes es como que se divierte, ¿no? De esas cosas, ¿no? ¿No? Algunos que saben que, oye, abandonemos la parsimonia, para la sistemática nosotros usamos múltiples abordajes, y eso es verdad, ¿no? Porque las generaciones de sistemáticos que vinieron después de la Segunda Guerra, y otras cosas que les estoy contando, usamos todo, o sea, no hay que ir a usar parsimonia, entonces, la gente usa todo, o sea, pero bueno, esta sociedad ya está como que queda un poquito atrás, ¿no? Entonces, pueden encontrar, ¿no? Ya cumplimos 10 años ahora de ese hashtag, ¿no? Claro que también hubo una respuesta oficial en revistas, ¿no? Pueden encontrar este artículo de las 50 sombras del cladismo, por ejemplo, ¿no? O dejando la guerra sistemática, o sea, es hora de movernos de esa ciencia que la gente se mataba y se peleaba, una ciencia hoy en día que es más, que está mucho más avanzada, mucho más plantada en cuanto a parte estadística, en cuanto a parte de parsimonia también, ¿no? Y que es mucho de lo que trabajamos en sistemática, simplemente usamos todo, ¿no? Más allá de conceptos de que uno es mejor que el otro o algo así, ¿no? Y ayer por curiosidad estabas terminando esa clase y dije, voy a entrar a ver cómo está ¿cómo se llama? Toda revista tiene lo que se llama un scope, ¿no? Cuando tú entras a una revista, tiene una descripción y tiene un scope, que es el objetivo de esa revista. ¿Qué es lo que quiere publicar esta revista, ¿no? Tú quieres publicar un artículo científico, tienes que entrar a ver el scope, para ver si tu artículo se ajusta a lo que esa revista quiere, ¿no? Entonces ahí entré para ver, ¿no? Y esta es la descripción actual de ayer de la revista, ¿no? Todos los manuscritos enviados a Cladística deben ser para un amplio público, ¿no? Y presentar los resultados de los análisis rigurosos, ¿no? Para los lectores, para ellos independientemente, ver las partes de las conclusiones de los autores, ¿no? Por ejemplo, los autores deben presentar los resultados de sus análisis de parsimonia y no solo, ¿no? Apoyarse en métodos de técnicas de construcción basadas en modelos. O sea, ya no te dicen que está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero tienes que, sí o sí, parsimonia, y los otros ya, ¿qué importa? Que entren, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ya no es tan terrible como en otra vez, pero digamos que sigue siendo algo que al menos este grupo sigue manteniendo, ¿no? Y de por sí, si ustedes ven, es como que inicialmente era la taxonomía evolutiva, donde era yo soy el crack, estoy 50 años en este grupo, ¿no? Luego vino la genética, que si bien perdió la guerra con la cladística, varias de las cosas que ellos hicieron, ¿no? de este rigor matemático y todo, quedó heredado, ¿no? Pero hoy en día la filogenia estadística es la que ha tomado mucha fuerza, ¿no?
especialmente por todas las cosas que vamos a ver se pueden llegar a hacer, especialmente usando datos moleculares. Entonces tenemos pre-Darwin que hacía clasificación sin filogenia, Lamar Darwin hasta Henning, ¿no? Que hacía clasificación pero no había filogenia, no había el método reproducible, y Henning para adelante que tenemos clasificación por filogenia usando métodos reproducibles. ¿Se fue? Muy bien. Entonces, ¿qué es sistemática? ¿Qué es sistemática? Buena pregunta. Conceptos filosóficos. Muy profundo, diría. ¿En base a qué escuela? ¿En base a qué? ¿En base a qué escuela? ¿En base a qué escuela? ¿Qué es lo que hoy en día es sistemática? No sé. Ah, yo tengo una lógica Se usa la lógica. conforme a la biología. Ya. ¿Qué relaciona eso? Al inicio de la clase ustedes me dijeron que sistemática era clasificación siguiendo reglas. ¿Ah? ¿Siguiendo? Entonces un nuevo concepto, vamos a hacer una clasificación siguiendo la evolución. ¿Ya? ¿Qué más? Se busca reconstruir su árbol evolutivo. Se busca reconstruir un árbol evolutivo, ¿no? O sea, vamos a reconstruir eso, vamos a hacer una clasificación en base a la evolución, al árbol evolutivo. Bueno, eso dice Lucas Coutinho. ¿Algo más le agregarían a ese concepto? Es una clasificación que refleja el orden natural, bueno, el orden verdadero. Y también ¿Cuál es la evolución? pero por el sentido también del tiempo, el cambio también no solamente formado por genéticos. Si tienes dos. Yo pienso que simplemente es como tratar de buscar o entender las relaciones de parentesco para reconstruir justamente esa evolución. Al final eso es lo que hacen, ¿no? Sí y no. ¿Por qué no? O sea, la sistemática, diría yo, que tiene dos grandes componentes, ¿no? En cierta parte hemos visto más uno que el otro, pero sí lo hemos visto en otro más. A ver, ¿No? El más grande componente que ustedes lo han dicho de cierta forma ahorita es la filogenia molecular, ¿no? La filogenia molecular, ¿no? Que nos permite reconstruir las relaciones evolutivas entre distintos organismos, sus ancestros, etc. ¿no? Y la otra parte es la taxonomía, ¿no? Es la parte taxonómica, ¿no? Hay gente que es vamos a ver acá, ¿no? Hay gente que es más digamos filogenetista, ¿no? Que se dedica más a hacer evolución de caracteres, filogenia, biogeografía, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que se dedica más a hacer este lado de acá, pero hay mucha gente que se dedica a la taxonomía, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer identificación de especies, definición de especies, a hacer colección de individuos, mantener una colección científica, ¿no? Ese lado de acá es lo que se llama la taxonomía, ¿sí? ¿Qué nos une? Son muy estrechas, la clasificación de los organismos. Tú no puedes hacer taxonomía si no sabes clasificación, y tú no puedes hacer una clasificación si no tienes filogenia, ¿no? ¿Y qué es sistemática? ¿Hacer filogenias o hacer taxonomía? ambas, tal vez. Ambas, ¿no? De cierta forma la ciencia sistemática agrupa todo, ¿no? Agrupa todo, ¿no? Hacer filogenia, hacer, ¿no? Cuando tú quieres, por ejemplo, describir una digamos, tú quieres, ¿cómo se descubre una nueva especie hoy en día? ¿Qué se hace cuando se descubre una nueva especie? Haciendo metaanálisis de ADN. Metaanálisis. No. ¿Qué es metaanálisis? Análisis en masa. Pero generalmente un metaanálisis es cuando tú haces un análisis de cosas ya publicadas anteriormente. Puedo coger todo Jim Bang y hacer un análisis de algo. Un metaanálisis, ¿no? Que podrías encontrar una especie y podrías encontrar, pero o sea, algo más. Recolectando. Ya, digamos que
mañana todos nosotros nos vamos a conectar al río Rímac. No en la parte de Lima, más arribita. Y vamos y conectamos macroinvertebrados acuáticos. Y empezamos a ver las especies que están ahí. Y hay una que está muy rara. ¿Qué haríamos? Secuenciarla y ensamblar su genoma. Ya podríamos secuenciarla y ensamblar su genoma. Y luego, Analizar y comparar ese genoma con los de probables similares y un output para establecer características específicas del grupo. a nivel molecular, Pues claro. podríamos hacer entonces, vamos, la secuenciamos. El compañero nos quiere hacer genoma, todavía hagamos el genoma completo. ¿No? Bueno, ya se tiene mitocondrial, ¿qué sí? No sé, tú me has dicho genoma completo. Entonces, y efectivamente, yo si tengo un solo genoma no me sirve de nada, tengo que tener a todos los posibles cosas relacionadas a ese bicho. ¿No? Sí. ¿Cómo yo sé cuáles son los posibles especímenes, especies relacionadas a ese bicho para poder secuenciar sus genomas? Comparas morfológicamente. Ah, no, entonces hay una ciencia previa. Sí. Entonces tengo que Anatomía comparada, ver el bicho y ver qué características tiene para saber en qué parte de toda la... ¿no? Mira, este bicho tiene aquí las alitas así, la de acá, este es un odonato, es un odonato. ¿No? Y podríamos llevarlo a un especialista de taxonomía y nos diría, oye, este de acá es de tal género, pero no sé qué especie es. Ahí ya podríamos ir y bueno, hay que intentar conseguir todos los géneros relacionados, podría ser mi árbol, ¿no? Y de ahí, ¿cómo digo si es una nueva especie o no? Bueno, algunos autores señalan que eso es arbitrario, pero algunos dicen que hay como un grado de diferenciación de ADN que puede ser considerado para, digamos, tomar esta... ¿Las especies son arbitrarias o no son arbitrarias? Eso también depende del concepto de especie que utilice. Para Ernst Mayr decía que es una comunidad que está aislada reproductivamente, que puede dejar descendencia fértil. Ya, te voy a cambiar la pregunta. ¿Las especies son un invento del hombre o es algo que en verdad es natural? Puede tomarse desde ambos puntos de vista nuevamente. Son dos cosas que pueden ser. Porque si lo ponemos en cosas reales, las especies intercambian material genético todo el tiempo. ¿Las especies existen o no existen? Si nos ponemos filosóficos, nada de eso debería existir, porque no hay ninguna clasificación fuera de lo que nosotros estamos considerando. No concuerdo, porque también existen casos donde hay descendencia no fértil, lo que demuestra que sí hay grupos que pueden aislarse y considerarse propios. Pero hay muchos casos de especies que son fértiles, en muchas generaciones. Y es más, hoy en día dentro de la teoría evolutiva, la introgresión, que va a ser uno de los Cierto, las plantas. Muy no, bien. plantas no, animales. Bueno, sí, pero pocos animales. Eso a nivel macro, digamos así. El año pasado estuve Déjame en mirar el anfibios. Museo de Historia Natural de Noruega. Genial. Y estaba caminando así y había una exposición. ¿No? Ustedes saben que los noruegos son, dentro de los europeos, son nórdicos, ¿no? Vikingos, todas esas cosas, ¿no? Y los europeos, ellos pues, en sus museos también tienen que mostrar cosas a su sociedad, etc. Pero estaba caminando y decía, somos neandertales. Y tú caminabas y decía 8% de nuestro genoma. Súper chévere. Hace como, ¿qué será? 15 años salió un paper que se había publicado Hugo Amor, ¿no? Y demostraba de que en Europa, ¿no? Había habido en una cueva, ¿no? Neandertales con humanos y descendencia, ¿no? Y después eso también lo comprobaron genómicamente. Y hoy en día nadie tiene dudas, está en un museo ya les están explicando a la población de ellos de que los humanos en Europa, ¿no? Se reprodujeron con los neandertales y eso dio fruto. Y hoy en día el 8% de los genomas de esa población es neandertal. Sí, de hecho hay genes que, digamos, tienen relación con el de la nariz que se sabe que provienen de los neandertales. Pero hay muchos genes más interesantes que eso, porque es que yo me estoy estudiando clase de genómica evolutiva. Pero, ¿qué pasa cuando dos especies hibridizan? Pueden haber dos casos, ¿no? En que la descendencia sea estéril y que quede ahí nada más. ¿Y si es fértil? ¿Qué pasa con ese fértil? Que se considere una especie en estado naciente o algo así. No, eso ya sería otra cosa. Eso sería que automáticamente surge una especie. No, pero ¿Existe o sea, el caso? si Existe el surge caso. un grupo de esa hibridación, se podría considerar de ese tipo. Una vez conversando con el Te profesor... estás hablando de un tercer caso. ¿Qué pasaría si este híbrido tiene ciertas características
que le dan una cierta ventaja y se puede retrocruzar con uno de sus parentales. ¿Se refiere a que sea un producto de ese mismo hibridismo o de alguna de las especies? Hoy en día la integración es vista como una fuerza evolutiva. Sí, es cierto. Que te permite, por ejemplo, vamos a tirar otro ejemplo, ¿ya? Hay mosquitos, ¿no?, que han conseguido tener resistencia a ciertas plaguicidas, ¿no? Ya existen esas especies, ¿no? Pero se ha demostrado genéticamente que hay mosquitos que han conseguido obtener la misma resistencia cruzándose con las otras especies. Solo que el descendiente, ¿no?, por selección, los que tenían y captaron, porque cuando tú te hibridizas puedes chapar cualquier alelo, ¿no? Entonces los que chaparon el alelo justo que tenía resistencia tuvieron mayor éxito. Pero no todo el componente del genoma híbrido es beneficioso, ¿no? Pero si tú le das varias generaciones, el componente híbrido se diluye. ¿Por qué no es 50% de nosotros, los noruegos, son neandertales? ¿Por qué es el 8%? Pues porque probablemente esos híbridos siguieron cruzándose con otras especies de Homo, ¿no? Otras especies no, ese sería Pero 8% una cosa y no sabemos, es que no sabemos en qué punto específico, porque también hay ADN de misomano y otras especies de Homo, ¿no? Lo interesante ahí es que tú vas a tener un proceso de ilusión de componentes, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, ese 8% tiene mucho que ver con el color de los ojos, ¿no?, con la piel blanca, que son características para vivir en el frío, ¿no? Que los Homo sapiens descendientes de ellos, el genoma solo guarda esas características que le dieron una ventaja, ¿no? Eso es explicado muy simple y muy fácil por la teoría de la selección natural, ¿no? Sí. Segunda parte del curso, ¿ok? Entonces, ¿qué es sistemática? Pues efectivamente tenemos dos cosas, ¿no? Clasificación y evolución. Sabemos que esa clasificación tiene que responder a la evolución, ¿no? Es obviamente una sistematización de la naturaleza. Yo les dije comenzando la clase, nos encanta organizar las cosas, nos encanta ordenar. Entonces nosotros queremos también sistematizar la naturaleza, poner todo en compartimientos, ¿no? Pero ya no lo hacemos aleatoriamente, lo hacemos siguiendo la evolución, ¿no? Entender la historia evolutiva de la vida, ¿no? Cómo fue esa historia, reconstruirla, ¿no? Y eso incluye, ¿no?, desde ir al campo, hacer la colecta, guardar los especímenes en una colección, ¿no?, revisar los caracteres morfológicos, ver la biología comparativa, la taxonomía, la parte molecular, la parte biológica. Es un término inclusivo, ¿sí? No es solo hacer filogenias, ¿no? Si bien es un concepto antiguo, es bastante interesante, del 70, ¿no? La biología sistemática, casi también llamada sistemática, es el campo que nos provee, ¿no?, uno, nombres científicos a los organismos, ¿no? Los describe, los guarda en colecciones científicas para preservarlos, provee clasificación para los organismos, claves para su identificación, ¿no? Porque necesitamos claves, que al final, en la práctica, ¿no?, necesitamos identificarlos, no son útiles, ¿no? Información sobre su distribución, dónde está distribuida cada organismo, investigación sobre su historia evolutiva, la filogenia, ¿no?, sus adaptaciones ambientales, ¿no? Su campo con la historia, que se nos ha experimentado un notable renacimiento con respecto allá al contenido teórico, ¿no? Entonces, si bien es un concepto de los 70, es prácticamente lo que se sigue siendo hoy en día. Y para dar un caso, un ejemplo, les voy a explicar este paper. Este es un paper que publiqué ya hace bastante tiempo, en 2017, ¿no?, que fue uno de los productos de mi doctorado, ¿no? ¿Anastómidos? Anastómidos es un grupo de peces, no creo que nadie conozca, pero es un tipo de peces, ¿no? En este caso, terminamos describiendo un nuevo género, pero no solamente hacemos eso, hacemos muchas cosas, ¿sí? Les voy a contar una historia, ¿sí? Alguna vez me reuní con quien fue mi asesor de doctorado, ¿no?, quien fue mi asesor de doctorado, y me dijo: Jorge, mira, yo en el 95 publiqué este paper de acá, donde describo 6 especies que tienen cromosomas sexuales, ¿no? Anostomide tiene, en ese momento tenía unas 130 especies. O sea, de las 130 especies, 6 tienen cromosomas sexuales. Y hemos revisado unas 60, y nadie más tiene cromosomas sexuales, solamente esas 6, ¿no? Y ellos ya han visto que es un grupo que tiene una distribución bastante amplia, ¿no? O sea, casi no se repite en las cuencas, ¿no?
y me decían, nosotros creemos que es un grupo monofílico. Digo, obvio. ¿Cuántas veces, qué tan fácil surge un cromosoma sexual en la evolución? Sí, la verdad es un poco extraño eso. O sea, es más fácil perderlo que... Es más fácil perderlo que tan fácil surge. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge un cromosoma sexual? En este caso es un sistema ZW, por ejemplo. Entonces, habían dos hipótesis. O una, dentro de este grupo de 130 tantas especies, los cromosomas sexuales surgieron varias veces o surgieron una sola vez. Una vez una vez la otra, ¿no? Obviamente todo el mundo vamos a poner esas fichas en que surge una sola vez. En verdad, esa respuesta yo ya la sabía de siempre, yo creo que también Pedro, no nos interesaba tanto eso, ¿no? Nos interesaba efectivamente darle la razón. Este es un paper del 95 que absolutamente nadie le hizo caso y queríamos darle la razón, ¿no? Ya con datos modernos, digamos, ¿no? Pero también lo que queríamos estudiar, en verdad, era el proceso biogeográfico que hizo que esta especie, este género, tenga esa distribución. Eso es lo que nos interesaba. Entonces se los presento, este es el grupito, ¿no? Este es el grupo de peces anastómidos que están ahí, ¿no? Y que agarramos y bueno, vamos al campo, me fui a pescar, y dije, voy a pescar. Mi flecha, mi cañita, ¿no? Obviamente yo no sabía pescar, yo nunca había trabajado con peces, ¿no? Si me preguntan con qué trabajo, yo digo que trabajo con diversidad, más con peces, ¿no? Porque yo hice mi tesis de pregrado con caracoles. Salí del laboratorio, yo trabajé con caracoles. Me gusta, sigo trabajando con caracoles. Pero cuando metí la maestría, trabajé en filogenia de aves acuáticas, ¿no? Y me fui a hacer un doctorado con peces, ¿no? Así que no es que tengo un grupo de cariño, digamos, ¿no? Después estaba desempleado, me fui a hacer un postdoctorado con mamíferos y luego trabajé con biodiversidad marina. Entonces, mi única regla es no plantas. Así que en este curso no van a ver ni un solo ejemplo de plantas. Le quita lo divertido de la vida. Es que las plantas, ¿tú sabes los tiempos evolutivos de una planta? Esa vaina tiene una misma especie acá y en África. Para eso está en la PG. Después uno quiere hacer biogeografía, una cosa chévere. Pero bueno, entonces fuimos a conectar por todos lados, conectamos acá, conectamos allá, ¿no? Y no encontramos 6. Cuando secuenciamos encontramos que había unas 10, 11 especies que tenían esta distribución monstruosa, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hace un pez para tener esa distribución? ¿Cómo hace un pez para llegar de un río al otro río? Nada. ¿Cómo hace un pez para llegar del río Cañete al río Guarmey? Podría tener mecanismos varios. Por ejemplo, hay algunas especies, por ejemplo los silis, que tienen huevos que pueden perdurar fuera del agua durante bastante tiempo. ¿Fuera dónde? Fuera del agua. Ya, vamos a ponértelo así. ¿Cómo hace un pez para llegar de la cuenca del río Amazonas al río Paraguay? Nadando hacia abajo. No hay conexión. Esto se llama un divisor de aguas. Que generalmente son cadenas montañosas o partes elevadas. Y tú vas a tener los ríos que van para acá así y los ríos que van para acá así. Si no es nada natural, tuvo que ser humano, antropogénico. ¡Antropogénico! ¿No? Ahora, el problema es que son especies distintas. Convergencia. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre en Sudamérica? Menos de 200.000 años. Y en 200.000 años podría surgir si ahora voy llevando peces de un lado a otro. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y me van a surgir todas las especies morfológicamente distintas, molecularmente distintas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen las especies? ¿Por qué las especies tienen esa distribución? Es una de las preguntas que la sistemática se hace. Biogeografía. Biogeografía. Y filogeografía. Esa división realmente estamos bien. Entonces, hay procesos geológicos Aislamiento, cierto. que podrían explicar eso, ¿no? ¿Qué tan antiguo es ese grupo? ¿Qué había allá en esos ríos? ¿Cómo eran los ríos hace 10, 5 millones de años? Las formaciones geográficas que se encuentran ahí pueden haber habido una división. Cierto, puedo haber movimientos de placas tectónicas, por ejemplo, que cerraron el paso a eso. Calma, está tu compañera interviniendo. ¿Terminaste? No puedes escucharte. No puedes escucharte. No, sí, mencioné que está
provocado la especiación en el momento en que existieron, que es que antes no existían cuando estaba la especie como una sola, un ancestro común por toda esa zona territorial. ¿Ya? Muy bien. Ciertamente sí, ¿no? Muchas de las cosas que vemos no es el ambiente que vemos no necesariamente, especialmente en ríos, es lo que siempre fue así, ¿no? Pero lo primero que tenemos que resolver antes de resolver eso era saber si el grupo es monofilético o no, ¿no? Acá tengo un árbol filogenético, ¿no? En este caso es un árbol filogenético construido con 3 marcadores nucleares y 2 marcadores internucleares, ¿no? Van a aprender en este curso que hay técnicas filogenéticas que podemos hacer con un único marcador, que son técnicas unilocus, ¿no? Un único locus, ¿no? O hay técnicas multilocus, trabajamos con varios genes, ¿no? Pero generalmente, antiguamente, al inicio de las ciencias sistemáticas, se trabajaba con un único gen, ¿no? ¿Por qué se trabajaba con un único gen? Presentar la variabilidad. ¿Pero por qué con uno solo y no dos? Porque no había mucha capacidad. Porque no había capacidad, era muy caro, ¿no? Era muy caro, ¿no? Era muy caro trabajar con muchos genes, ¿no? Secuenciar, cada vez que secuenciabas era con dolor, era caro, ¿no? Era caro. Mi tesis de pregrado tiene 16 secuencias, ¿no? Ayer estaba revisando la cosa de secuenciación en el laboratorio, hay unas 400, creo, en un solo día, entonces es caro, era caro y ahora ya no lo es, ¿no? Luego, en esta técnica que acá hicimos, ¿cuántos individuos habrán ahí? ¿Cuántos habrán? Cada uno 5 genes, ¿no? Pues ya era fácil hacer multilocus. Seguía siendo caro, ¿no? Hoy en día hacemos técnicas genómicas, hacemos SNPs, ¿no? Y decimos es caro, ¿no? Pero llega un punto en que hacer un SNPs es más barato que hacer 5 genes. Hoy en día yo no haría 5 genes, haría SNPs. Pero bueno, ¿no? Entonces, esas que están en negrita, que ustedes ven rayitas en negrita, son todos los que tienen cromosomas sexuales, ¿sí? El grupo es monofilético, es decir, tiene un origen en común, ¿sí o no? A simple vista parece que sí. ¿Los demás? ¿Sí o no? Sí. Sí. No, está aquí chiquito. Arriba. Más claro que posible, ¿no? Todas las especies de arriba que tienen cromosomas sexuales, que están en negritos acá, ¿no? Si yo trazo hacia atrás, voy a tener que el ancestro está acá, ¿no? Así es. Todos surgen de acá, ¿no? Entonces, punto número 1, el cromosoma sexual surgió una sola vez, ¿no? Y a partir de ahí, en las otras especies derivadas, simplemente por ancestralidad tienen cromosomas sexuales. ¿Qué más podría hacer yo con un árbol filogenético? ¿Ah? Establecer relaciones de parentesco. ¿Cuáles son más emparentados que otros? Pero eso es un árbol filogenético. Yo tengo ahí relaciones evolutivas, ¿no? ¿Quién es el grupo más relacionado con las especies con cromosomas sexuales? ¿Esta de acá? No, ¿Este de acá? tampoco. ¿Este de acá? Tampoco. ¿Este de acá? Es decir, ¿No? Pues ya están establecidas. Es un árbol genético, es establecer las relaciones evolutivas. ¿Qué más puedo hacer? Vean los tiempos de divergencia. No solamente cómo fueron los nodos, reloj molecular. sino cuándo, ¿no? Teníamos que usar un reloj molecular para obtener los tiempos de divergencia. Lo vamos a ver en clase, también lo vamos a hacer. ¿No? En este caso, por ejemplo, los números que están viendo ustedes ahí son millones de años, ¿no? Por ejemplo, este grupo de acá, ¿no? Tiene más o menos alrededor de 12 millones de años, ¿no? Entonces, no es que surgió hace poquito, ¿no? Pero este de acá, por ejemplo, este de acá no tiene cromosomas sexuales. Estos no tienen. Entonces, diríamos hasta acá, 15 millones de años. ¿No? Existió un bicho, ¿no? Que tuvo y surgió el cromosoma sexual. Surgió el proceso que inició el surgimiento del cromosoma sexual. Porque cómo surge el cromosoma sexual es toda una historia evolutiva que muchas hipótesis son todo muy interesante. Pero ese bicho, ¿dónde viviría? ¿No? Yo podría reconstruir, sabiendo la distribución actual de las especies, ¿dónde vivía ese bicho? ¿Dónde estaba ese pez? Si tiene un reloj molecular basado en un fósil- tiempo no, ¿dónde? No, pero si tiene, por ejemplo, basado en un fósil, se podría estimar.
Ojo que un fósil siempre es un registro incompleto. Un fósil me puede ayudar a mí, por ejemplo, a calibrar ese árbol. Porque muchas veces yo no tengo cómo hacer un reloj molecular, que vamos a verlo después, no lo vamos a discutir ahorita, pero yo puedo usar un fósil para que me ayude a obtener estas fechas. ¿No? Estricto, ¿no? Pero no me va a ayudar, ¿no?, a saber dónde estaba el ancestro, ¿no? ¿Quién salió de qué? ¿Cómo? ¿Por dónde fue la ruta de dispersión de estas especies? ¿No? Eso, ¿no se puede reconstruir eso? Sí se puede, ¿no? Y vamos a ver también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cuál fue el primer evento de especiación en este grupo? ¿No? Hace 12 millones de años, ¿no? Hace 12 millones de años, ¿no? ¿Qué tengo yo? La separación de Magdalena, de un pez que está en el río Magdalena, de todo lo demás. ¿Qué pasó hace 12 millones de años? ¿Cómo era el río Magdalena? Primero, ¿dónde queda el río Magdalena? Yo creo que nadie sabe, pero es ese. Obviamente nadie sabe, no estudian peces ustedes, ¿no? Pero este río que está acá, que aquí en Colombia, se llama el río Magdalena, ¿sí? Es un río bien grande, ¿no? Bien bonito. Para acá sube pesar. La buena vida, ¿no? Entonces, este río de acá, hace 12 millones de años, esta cordillera que ven ustedes acá, no existe. Geológicamente, ¿saben? Porque eso es lo interesante de esta ciencia, que se apoya en muchas cosas. Yo puedo apoyarme en información geológica. Y los geólogos que han estudiado ese lugar saben que esa parte de la cordillera es la más joven de toda la cordillera de los Andes. Y esta fue la última que pasa. Esta se elevó hace 12 millones de años, ¿no? ¿Qué pasaba con el río Magdalena si no había esta cordillera de los Andes? Probablemente había alguna afluente que convergiera en ese río. Más o menos. Él era el río Magdalena, es muy conocido. Si tú vas y colectas el río Magdalena, la mayoría de la fauna que está ahí es grupo hermano de la cuenca amazónica. Todo se ve muy amazónico, los peces que están ahí, ¿no? Explicación: todo lo que este río de aquí, antes de esa cordillera, era un afluente amazónico. Esto iba así. ¿Qué surgió? Esta cordillera que hizo que el río cambie sus aguas y se vaya hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa cuando un río cambia y va hacia otro lado? Los peces que están ahí dicen: ¡ay, me voy para otro lado! ¿Y se van corriendo? ¿O se quedan atrapados ahí? ¿Se quedan atrapados? ¿Va a haber flujo génico después de que ellos se queden atrapados? No. Por lo tanto, hay un aislamiento, ¿no? Por lo tanto, en ambos lados van a surgir nuevas mutaciones, ¿no? Mutaciones que pueden ser fijadas o no fijadas por procesos evolutivos, como sea deriva génica, como sea selección natural, ¿no? Procesos que vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿no? Y lo que va a causar 12 millones de años después, ¿qué va a causar? ¿No? Que sea la que se quedó aislada es una especie distinta. Y yo podría trazar punto por punto, usando todas las referencias disponibles que tengamos, ver qué pasó en cada uno de estos puntos, ¿no? Cómo fue la evolución de este grupo. Por ejemplo, ¿no? Hace 5 millones de años, la separación del Orinoco del resto del Amazonas. El Orinoco era un río amazónico, ¿no? Se separó porque surgió un arco en esa parte. Hay un arco que se llama el arco de Walpes que hizo que el río cambie de sentido, ¿no? Y finalmente tú puedes añadirle a toda esta información biogeográfica, ¿no? Molecular, ¿no? De distribución, ¿no? La parte morfológica, ¿no? Y eso te lleva a ti, por ejemplo, a hacer una descripción formal, ¿no? En este caso, estos grupos, ¿no? Tienen caracteres únicos, ¿no? Pues yo les decía, una parte importante es la diagnosis, ¿no? Porque lamentablemente no todo se puede hacer con molecular, ¿no? Cuando uno describe un nuevo género, una nueva familia, una nueva especie, ¿no? Hay una diagnosis que es basada con lo que la gente puede observar. Porque la taxonomía es una ciencia práctica. No es que yo puedo ir y hacer un molecular a todo en el campo, ¿no? Pero igual serviría, ¿no? O sea, sirve porque tú sabes que es algo diferente, pero para que sea práctico, tiene que haber una diagnosis morfológica, ¿no? Por ejemplo, vamos a tirar, ¿por qué tengo que tener una diagnosis morfológica? Porque si no tendría sentido, porque en realidad igual si fueran distintas, porque no sabemos exactamente cuáles, sabemos que son distintas, pero sabemos que son distintas molecularmente. Sabemos que son linajes evolutivos distintos. Y lo puedo comprobar molecularmente, biogeográficamente y todo. ¿Por qué necesito la morfología? Se reflejan los cambios evolutivos moleculares
No necesariamente todo grupo que tiene, que puede haber, mira, paramecium. Hay paramecium que tú tienes millones de millones, cientos de millones de años de separación y que morfológicamente son idénticos. No tienen nada de cambio. También con No hay nada. Porque necesitamos identificarlos. En la práctica necesitamos identificarlos. ¿Pero qué pasa con los complejos de especies? No los puedes identificar prácticamente. Pero muchos de los complejos de especies, mucha gente, yo también estudio complejos de especies justamente para encontrar, definirlos bien y después de que lo definas puedas buscar los caracteres morfológicos. Pero ¿por qué esa necesidad? ¿No? Imagínense ustedes son un observador de campo de mar. El Perú necesita saber el control pesquero, cuánto pesca de cada especie, porque son recursos importantes para el país y necesitamos mantenerlos y cuidarlos. Odio y mar. ¿No? No, ya más o menos. A veces sí es. Pero es un trabajo que se necesita hacer, porque si no nos quedamos sin el recurso, se nos acaba las especies. Como país necesitamos mantener esas cosas. Entonces yo tengo que tener gente entrenada en cada puerto del país para saber y decir cuánto se pesca de cada cosa, ¿no? Ahora yo descubro una nueva especie, pero es una especie que solo se descubre molecular. Especie crítica. Este señorcito, pues, generalmente nosotros son técnicos que van de puerto en puerto, le voy a decir, tienes que hacer una PCR. No. Le das otro nanopor y lo envían al mar. Le envían todo para allá, es algo práctico, ¿no? Ya no va a ser lento, ¿no? El señorcito que está en el aeropuerto, en Intecopi, viendo las especies que se sacan al exterior para comercio, ¿no? Te llevan 20 escarabajos, una persona que tuvo con su permiso de exportación y llega y el señorcito las ve y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo sabes cuál especie es cuál? ¿No? Tiene que haber diagnosis, ¿no? Hay muchos problemas en Perú por esas cosas. Hay problemas de tráfico de especies, de tráfico ilegal, ¿no? Entonces, sí es práctica, la sistemática y la taxonomía son una ciencia práctica. Se necesita saber no solamente qué son las especies para saber qué cada uno estudia, ¿no? Sino también se necesita en el campo poder hacerlo, ¿no? Por eso que al final, si bien hoy en día casi todos usan molecular, porque el molecular nos ayuda a descubrir muchísimas cosas que no podríamos hacerlo soñando en morfología, pero cuando tú aplicas molecular, encuentras muchas cosas y luego vuelves a revisar guiado por lo que te dijo molecular, encuentras cosas que jamás las habías visto, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hoy en día se hace, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, descubrimos que los dientes de este grupo es diferente, ¿no? El número, etcétera, no voy a entrar en detalles, pero en base a eso describimos un nuevo género, ¿no? Lo curioso es que dentro de la descripción está, ¿no? Tiene tan, y cromosomas sexuales. ¿Cómo se llama ese género? Esa parte no es práctica del campo, pero es una característica del género. ¿Cómo se llama el género? Se llama Megalepurinus. ¿No? Tú puedes estudiar después diversidad, ¿no? Una cosa es hacer una filogenia molecular, tener un único individuo de cada especie y encontrar las relaciones evolutivas, y otra cosa es estudiar la diversidad, porque ya necesitas un muestreo más grande, cubriendo toda la distribución, ¿no? Hacer análisis de tipo de limitación de especies, que es algo que vamos a ver, ¿no? Yo puedo molecularmente delimitar especies, puedo, ¿no? Es una técnica totalmente distinta a lo que es una técnica de filogenia molecular, ¿no? Donde yo puedo, teniendo varios individuos, saber cuántas especies tengo, ¿no? Y al final lo que hoy en día se hace es un conjunto de todas estas cosas, ¿no? Yo tengo morfología, tengo filogenia molecular, tengo delimitación de especies, ¿no? Tengo biografía, tengo distribución, y todo eso me permite a mí validar y describir las especies, que es como, digamos, lo que hoy en día se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos acá, ¿no? Si yo junto todo eso, por ejemplo en este caso teníamos todo eso juntos, teníamos la filogenia, teníamos la delimitación de especies, tenemos la distribución, le sumamos la morfología y tienes una descripción de una especie, ¿no? Sólida, ¿no? Que es a donde punta, digamos, la ciencia sistemática, ¿no? Eso quiere decir que en este curso no vamos a pasar vendiendo caracteres morfológicos, ¿no? Yo les he dicho que este curso va a ser un punto desde el lado genético molecular. ¿No? Vamos a aprender estos dos componentes, ¿no? Y principalmente el otro componente, hay muchas, lo que hoy en día se hace es colaboración, ¿no? Yo no soy un experto en morfología de peces, ¿no? No me interesa tampoco aprenderme un poquito, ¿no?
poquito, no mucho, ¿no? Porque uno tiene que saber siempre lo básico de todo. Pero la ciencia actual es una ciencia de colaboración, es una ciencia que uno colabora con otras personas. Hay gente que está muy interesada en aprender morfología, anatomía, fisiología, ¿no? Y hay otras personas que están más interesadas en aprender filogenia, sistemática molecular, y es un complemento, ¿no? Es curioso porque ustedes ven las descripciones de especies de 1800 y es Linneo, Valenciennes, Coe, un solo autor. Ustedes ven las descripciones de especies de 1960, 70, Bari y Ortega, ¿no? Dos autores. ¿No? En el ejemplo es un buen ejemplo que es, pero tú encuentras otras, hoy en día yo tengo descripciones con 8 autores. Porque es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ya no se hace la ciencia que eras tú solito, te sentabas en una relación 10 años. Eso ya murió, ¿no? Hoy en día se hace todo de forma multidisciplinaria. Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Hojita en blanco? Qué buena clase. Bueno, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Entonces, algunos conceptos muy claves que son conceptos muy básicos. Este curso va los lunes de 9 a 12. 9, repito, 9. Tenemos 2 grupos de práctica, ¿sí? De 1 a 3. Generalmente voy a estar acabando un poquito antes de las 12 para tener tiempo de almorzar todos, ¿sí? Tenemos un grupo de 1, un grupo de 3, ¿sí? Y en los 3 casos, la tolerancia es de 10 minutos, ¿ok? Yo tomé hoy día lista hace 9 y 13, tomé la lista, estábamos conversando, ¿sí? Entonces la lista ya fue tomada. No, profesor, no. Todas las semanas, hoy día no he cerrado la puerta, pero todas las semanas yo voy a cerrar la puerta a 9 y 10, ¿ok? Acostúmbrense. El curso hoy, ayer les he subido el sílabus, va a tener 4 notas, ¿sí? Va a tener 4 notas, ¿sí? Va a haber 2 exámenes, el parcial y el final. Ahí tienen 50% de la nota, ¿sí? Y van a haber 2 trabajos prácticos, ¿sí? Silencio, un seminario y un trabajo práctico, ¿sí? ¿Cómo está el curso? Vamos a ver. Esas 7 semanas vamos a tener todo sistemática, en teoría, ¿sí? Vamos a tener introducción que hemos hecho hoy día, sistemática, taxonomía la próxima semana, distancia, base aproximada, longitud, inferencia valenciana, norma molecular, delimitación de especies. Vamos a hacer teoría, sistemática, psicoanálisis, todo, digamos. En práctica vamos a tener muy similar. Hoy día en práctica tenemos un taller de concepto de especies. Próxima semana tenemos que cubrir vacío bioinformático, vamos a aprender su alineamiento, conjunto de datos, ¿no? Le vamos a hacer parsimonia, longitud, inferencia valenciana, concepción de normas calibradas y delimitación de especies. Vamos a hacerlo, lo vamos a aplicar. Todo lo que ustedes han aprendido acá, ¿no? Tienen que hacer un trabajo práctico ustedes que va a ser presentado aquí. ¿Okay? Vamos a tener 3 semanas de presentación de trabajos prácticos en base a todo lo que hemos aprendido en este primer semestre. Segunda unidad es básicamente evolutiva. Vamos a comenzar con un poco de evolución cromosómica, ¿sí? Vamos a tener una invitada en este caso, ¿no? Concepto microevolutivo, selección natural, adaptación, modificación, historias de vida, la limitada, geografía histórica y evolución del genoma. Con eso cerramos. Tenemos un periodo de promedio que lo he dejado, ¿no? Y tenemos en práctica la segunda mitad seminarios, ¿sí? Seminarios, ¿ok? Entonces en práctica, la segunda mitad vamos a tener trabajos y seminarios. Profe, disculpe, usted es el encargado también de práctica. En práctica voy a estar yo y va a estar el profesor Jesús Córdoba en ambos grupos. ¿Ok? Vamos a estar los dos. Aquí está mal, es semana 12 a 15. Vamos a tener seminario. Primero voy a hablar del trabajo práctico que es antes. El trabajo práctico, uno es grupal, ¿sí? Grupal, obvio, ¿sí? Va a ser un caso de estudio. Ustedes tienen que escoger un caso de estudio. La próxima clase tenemos la construcción del alineamiento. Ahí ya van a empezar a escoger su caso de estudio, que no quiere decir que el que seleccionen esta semana va a ser, porque puede ir cambiando, ¿no? Debes elegir un grupo en el cual vas a realizar su filogenia molecular. No debe ser
idéntico a un trabajo ya publicado, te puedes inspirar en un trabajo ya publicado, pero no puedes usar exactamente el mismo set de datos. ¿Sí? Y la presentación, acá está mal, no cambié, es semana 9, 10, 11. ¿Sí? 9, 10, 11. ¿No? Y va a ser por sorteo. ¿Sí? Va a ser por sorteo. ¿Sí? Va a ser 9, 10, 11. ¿Ok? ¿Podemos tomar una foto? Dale. Igual esto está en... Sí, lo voy a subir al Classroom. No sé si todos están en el Classroom ya. ¿No los han invitado? Jefe. Los seminarios, ¿sí? Los seminarios, vamos a tener 2 seminarios por fecha, es decir, espero seminarios de cada uno de ustedes de unos 40 minutos. ¿No? Son temas amplios, ¿sí? Ya acostúmbrense, ya están en la mitad de la carrera. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener todos los seminarios son de temas evolutivos, ¿ok? Es todo evolutivo. Paralelismo, convergencia de reacciones, mimetismo, relaciones adaptativas, evolución de parásito, inhibición, intervención, modelo. ¿Sí? Son 6 temas. Dividíamos la clase en 6 grupos. Un segundo. Ah, sí, sí. Sí, van a dividirse cada grupo práctico en 6. ¿Sí? ¿En cada grupo cuántos hay? En cada grupo práctico hay 20. 20. ¿24? Pero bueno. No, pero ¿Quién era el delegado?